Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Mañana vuelve Diego a conducir solo una vuelta más. Se ha tomado solamente el día de hoy, pero estamos bien acompañados, como siempre, con el equipo de Solo una Vuelta. Así que bienvenidos a todos. Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va, Franco? Mucho para contar, ¿no? De Tony Aracre. Ceci va a contar mucho del dólar. ¿Cómo andas, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Vos lo echaste, ¿verdad? Sí. No tuve nada que ver. Sí. ¿Qué le preguntaste? Una buena charla. No me acuerdo que le pregunté. Sobre pero... la fiesta de Olivo y si el vacunatorio sí, no porque era está corrupción. cierto. Eso. Aracre estaba muy contento con cómo el desempeño había del corrupción. gobierno Claro. en el momento de la vacunación, de cómo había estado con la pandemia. Claro. Y bueno, simplemente le discutí algunas cosas y lo hice caer. Lo hiciste caer. Lo volteaste. ¿Cómo andás, Lu? Muy bien, Franco, buenas Bienvenida. noches. Muchas Buenas gracias. noches. Bueno, ahí está Lu con un saquito verde. Estamos todos Pablo encamados. también. Estamos todos ¿Eso tiene que ver con el Hola, dólar hola. o...? No, Bueno, tiene que no. ver con Mariana, nuestra compañera de vestuario. Ah. Estamos todos engamados. Engamados. No, pensé que tenía que ver con el negro. dólar Vos explotado. estás muy CQC. ¿Y vos que estás negro? Sí, yo vine de luto. Sí, somos en realidad somos temáticos. No, Martes negro. Es que no sé qué le pasa a ustedes en casa, pero el tema de la economía, no es que, o sea, Ceci, parece que el gobierno no solamente no frena la inflación, sino que, digamos, la situación va empeorando. Y mirá que es difícil, porque los salarios ya están muy bajos, son los salarios más bajos de la región, Sí. los que tenemos, en todos los niveles, digo. En cualquier clase social los salarios son los más bajos de la región. Los ricos en Argentina son más pobres que hace Exacto. un año, 2 años o 5 años. Todos ganan menos, desde el CEO hasta ¿no? el empleado, si querés, más bajo, o el que está Sí, en claro. negro. Y sí, obvio, o el que recibe un plan social. Y esto que pasó hoy nos empobrece a todos mucho más. Y parece que el gobierno no tomaron nota, ¿no? Nadie dijo nada, le vamos a preguntar a Pablo eso. Pero, Sí. ¿qué pasó? ¿Por qué subió tanto el dólar? Mira, el dólar, si uno lo mira la película, la verdad es que el dólar, aún a 420, sigue estando por debajo de la evolución de la inflación del último año. Yo no me asustaría por el número específico de hoy. Ahora, lo que nos preocupa a todos es esa aceleración de la semana pasada y sobre todo de ayer y hoy, que da un salto casi de 10 pesos por día y que termina en esta zona de 4.20. No solamente el dólar blue. El dólar blue es un mercado chiquitito, pocas operaciones, marginal, pero los dólares financieros, donde operan las empresas, donde operan todos los que tienen plata en blanco y se quieren dolarizar porque le tienen miedo a algo, subieron también y subieron fuerte, aún después de que el gobierno consiguió ese permiso de la UBA para operar con bonos y que supuestamente tiene una herramienta para controlar los dólares financieros moviendo los dólares del ANSES, digamos. Con todo eso sobre la armó mesa. lo del dólar soja y que con empezó el dólar, esta semana, supuestamente. claro, a entrar y con divisas. bueno, yo creo que en el dólar soja está un poco la referencia de qué es lo que está pasando con los dólares financieros. No quedó ningún dólar en oferta, no quedó ningún dólar abajo de los 400 pesos. El contado con liqui, el MEP, también todos largamente arriba de los 400 pesos. ¿Por qué digo el dólar agro o el dólar soja 3? Porque la verdad es que se esperaba que con eso el central reforzara las reservas y tuvieras un mes y medio que reforzás reservas, sumás todos los días dólares en el Banco Central y tenés un poco de margen para llegar por lo menos hasta las PASO. Esa era la estrategia antes de anunciarlo. ¿Qué es lo que pasó? Hoy, por ejemplo, el Banco Central acumuló $1 millón. $1 millón. Cuando estábamos esperando que se contaran 50, 100 millones de dólares por día en las reservas. Es ridículo, ¿no? $1 millón Digamos, para el que nada, entienda, son monedas, exacto, digamos. Exacto, es, digamos, estar al borde de... Entonces, por más que hubo 1.000 millones de liquidaciones del campo, son pocas, son menos que las veces anteriores, pero además de eso, el central no logra retener esos dólares, digamos. Liquida el campo o liquidan los exportadores poco, pero además el central se puede quedar con menos de eso. Entonces, ahí hay una señal muy preocupante. Nos van a hablar y Pablo podrá tener mucha explicación sobre eso, sobre lo que habrán dicho en economía y en Casa Rosada sobre esta situación. Los rumores, las versiones, el riesgo de esto, el riesgo de aquello, operaciones, lo que sea. Pero la verdad es que hay cuestiones técnicas de base. El central no tiene reservas, esperaban que con esta medida se recompusieran las reservas del central, que tuviera artillería, digamos, para combatir una corrida cambiaria, y eso por ahora no pasa. No hay confianza en el gobierno, eso está claro. Hay un ministro que es político, digamos. Sergio Massa es un ministro con, digamos, una cintura política que no cualquier ministro. Guzmán no tuvo, por ejemplo, el manejo político que tiene Sergio Massa. Ahora, teniendo el manejo político, ¿no? Estando Cristina, estando Alberto, digo, todos son responsables hoy de una situación muy grave, de deterioro
digo, porque lo que está pasando es el deterioro de la Argentina. El país se está achicando. Hoy se volvió a achicar. Pablo, ¿alguien dijo algo? ¿Alguien salió y decía explicar, mire, vamos a hacer esto, vamos a frenar la corrida, vamos a... Es que la base es lo que vos decís. Es un gobierno que carece de confianza. Entonces vos tenés un presidente que antes en la charla con el presidente Blue que tuvieron con Nacho Otero y con Tarico, está claro que el presidente está en un rol desdibujado, viendo si va a ser o no candidato. Todos sabemos que no va a ser candidato. Lo que no quiere ser es un pato rengo. Entonces, en medio de la interna del Frente de Todos y un ministro que está viendo, en los otros días, en medio de toda esta historia de la inflación, él estaba en Estados Unidos, hizo un montón de viajes ya a Washington mostrándose que está en línea con los Estados Unidos, pero no alcanza. La explicación desde lo económico es perfecto como la hizo Ceci. Pero hoy se sumó el rum el ruido de que podía haber un recambio. Y claramente Massa, el gobierno, el Frente un recambio de Todos, que lo pudieran sacar a Massa. Claro, hoy se decía, hoy la pregunta en el teléfono era, ¿se va Massa? ¿Se va Massa? Massa no se va a ir. No se va a ir porque aparte Cristina no tiene un plan B como ministro y mucho menos Alberto tiene un plan B como ministro. Hoy lo que circuló fue la especie, en algunos lugares, de que Antonio Aracre, el jefe de asesores, podía ir en lugar de Massa. Lo cual era absolutamente absurdo. Primero, Aracre es un hombre que asumió como jefe de asesores en diciembre, hace 100 días nada más. Es un hombre que no tiene ningún tipo de experiencia ni de peso político. Y vos sabés cómo es en el Frente de Todos. Vos la tenés a Cristina con la centralidad política, te guste o no te guste, y las otras patas son el presidente y Massa. ¿Pero entonces, quién lanzó el rumor de que lo podían reemplazar? ¿qué dice en el Ministerio de Economía? Que fue Aracre el que salió a decir y hablar en algunos lugares, empresarios, en algunos lugares de los que circula más Bufflet que yo, para charlar, decir, ojo que Antonio está con el traje planchado, ¿no es cierto? Entonces, y la verdad que Massa, vos te puede gustar, te puede parecer, todo lo que quieras, pero Massa es un hombre de peso político, de experiencia política, tiene 35 años de política y no por nada de decir que iba a barrer los ñoquis y la cámpora es el ministro. Pero aparte sacar a Massa sería el quiebre del Frente de Todos. Pero digamos. obviamente, porque no hay manera hoy de una salida, salvo que sea para ser candidato, no hay una manera de sacar... Exacto. Si Massa es el candidato presidencial y la inflación hoy dice que no llegaría a serlo, va a ser en junio. Fin de junio, 24 de junio, se presentan las listas, se saben los nombres. Entonces, ese día se debería ir. Pero también sería un incordio, porque vos, para sacar a alguien, te voy a poner a alguien de mayor peso, y en esto, vamos al principio, alguien que inspire confianza política. Y no lo hay. Entonces, no hay otra salida a Massa, ministro. Claro. Y esta operación de hoy, ¿en qué fue? Que hasta el entorno del presidente, que es así de chiquito, son 5. El entornito. El entornito, el albertismo, es un núcleo así chiquito, ya lo defenestraban a Aracre, que entró creyéndose que era un jugador de las grandes ligas, y la verdad que en el peronismo vos no podés entrar pensando que sabés más que el resto cuando venís a partir de un palo distinto, ¿no? Es muy impresionante que por un rumor el jefe de asesores del presidente renuncie. Digo, está todo atado con hilitos. Digo, Pero... si el jefe de asesores, por un rumor que da toda la impresión que le lanzó él o gente muy cercana a él, renuncie, es porque es todo muy... Hay una cosa muy frágil. Veamos el tweet de Aracre, Franco, veamos el tweet, si te parece, y ahí vemos lo que él decía. Ahí dice, a raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados, le he presentado al presidente Alberto Fernández mi renuncia indeclinable como jefe de asesores de manera inmediata. Escribió esto a las 6:20 de la tarde, Antonio Aracre. El tema también me parece que más allá de los nombres, si es Massa, Aracre o quien sea, el problema es un gobierno que ya después de casi 4 años no despierta la más absoluta credibilidad ni confianza ni en el mercado, ni de cara a la sociedad, ni mucho menos puertas adentro. Porque esto, Pablo, son operaciones que se hacen incluso pareciera ser entre ellos mismos. No es que nadie de afuera externo quiere dañar a Aracre, a Massa. Son ellos mismos todo el tiempo. Pero Lucía, acá hay una cosa. ¿Quién de nosotros cree que si hay alguien en el mercado financiero, un operador pesado, de los que puede mover el dólar, de los que puede hacer saltar 10 pesos el dólar, escucha la versión de que Sergio Massa se va a ir, no tiene el teléfono de Sergio Massa para llamarlo y preguntar? Absolutamente. Claro. Entonces me parece que ahí es donde se termina un poco
esa versión que circuló todo el día y que alimentan las fuentes del Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía alimentan esa versión, claramente. Me parece que es una manera de echarle la culpa a la política de las cosas que no están bien en la economía. Es un gobierno lleno de excusas, ¿no? Sí. Si no es la pandemia es la guerra, si no es la guerra es la sequía, si no es la sequía son las Macri. internas. Pero uno lo que ve, sin ser economista y viviendo en este país, creo que nos hemos recibido de máster de economía viviendo en este país, uno lo que ve es que no están haciendo lo que todo el mundo sabe que hay que hacer, ¿no? Que es gastar menos. Y eso es lo que vamos viendo, sobre todo en un año electoral, todos sabemos que no van a gastar menos. Está bien, Ahora, pero lo que vos decís está igual- muy bien. Gastar menos. Y yo, respecto a lo que decías vos recién, la operación de Aracre, ministro, existió. O sea, quizás Sí, no claro. 5 Claro. minutos, pero existió. Entonces, vamos a plantearnos eso. ¿De quién estamos hablando? Del jefe de asesores del presidente. ¿A vos te parece que este gobierno necesita un jefe de asesores y un equipo de asesores rentados? No, de ninguna manera. Tiene 22 ministros, no necesita un No, jefe de tremendo. asesores. Ni siquiera un dieron equipo ese de asesores. gesto, ¿no? 22 Ahora, ministros, claro. 22 ministros. Ayer yo me fui preocupado porque coincidía con unas cosas que decía Pablo, y eso me puso mal. Y hoy de nuevo. No, porque ayer salimos diciendo que posiblemente Massa iba a ser candidato, porque si bien quizás tenga todos los números para perder, podía convertirse en una especie de jefe de la oposición desde diciembre en claro. adelante. Desplazar a Cristina. Y desplazar a Cristina, que es lo que seguramente quiere. Ahora, después de lo que pasó hoy, tiene menos posibilidades Massa. Mira, hoy yo hablaba con él que nosotros decimos, Massa había prometido para este número del 7,7 de inflación que iba a ser un 3 adelante. Y un peronista me decía, nadie sabe en la calle que Massa prometió eso. Es cierto, lo que sí sabe la gente en la calle es que no lo le que alcanza. aumentan los alimentos. Es que no te alcanza. Es lo que aumentaron los alimentos en abril hasta ahora, ¿o no? Claro, claro. Lo que todos sabemos es que no alcanza. Quiero saludar a Andrés Bornstein, que está con nosotros, que es economista, y le agradecemos que nos dé una mirada técnica de esta situación. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿ustedes? Bienvenidos. Gracias. Bueno, estamos ahí mirando la economía como siempre, sin que haya cambio. Entonces vos decís, si vos no cambiás nada, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Digamos, seguimos atados a esta devaluación permanente. Absolutamente. O sea, si vos estás totalmente desequilibrado y no cambiás, el desequilibrio va a seguir. Y cuando vos escuchás el viernes pasado, salió el 7,7 famoso, y la culpa la tuvieron los formadores de precios, según Claro, el secretario de Comercio, y la guerra, al mismo tiempo que la inflación baja en absolutamente todos los países del mundo, vos decís, estos tipos no tienen no solo ni idea, sino no tienen ganas. Claro, no quieren. No quieren, no pueden, no saben, una combinación de esas tres. Yo también creo que, aunque quisieran, hoy ya es muy tarde. O sea, yo creo que tuvieron dos oportunidades de oro. Una es cuando firmaron el acuerdo con el fondo, Claro. y podrían haber hecho un programa con el fondo en serio, ¿no? La paparruchada que hicieron. Y la segunda oportunidad creo que fue cuando asumió Massa, cuando todos se asustaron, Cristina se recontra asustó, y tenemos las declaraciones del intendente de Avellaneda de hace unas semanas, que estábamos a punto de irnos en helicóptero. Esa era la Pero oportunidad. de perdóname, decir, se asustaron con 390. Hoy llegó a 420. Sí, bueno, digo. bueno, pero la 390, inflación, claro. 390 de esa época son 500 y pico, ajustado Claro. por inflación. Pensá que desde julio hasta acá... No nos hubo- asustes vos, Andrés, entonces. No, por eso. ¿Cómo que 390 de esa época son 500 y pico de Y hoy? agregale la y inflación, si voy a octubre del Franco, 2020, son Está 600 barato el y pico. dólar, entonces. Eso es lo que estoy diciendo. 4,18 no es un número para asustarse. Es un número que si vos me preguntás, che, de largo plazo, ¿es caro o barato? De largo plazo es carísimo. Para una Argentina y un país normal, 4,18 es un número caro. Para el bolonqui que tenemos hoy en este país, y no me parece que sea una locura. O sea, eso que decíamos antes, 3,90 de Massa es muchísimo más que el 4,18. Ok, pero la caída de un salario, ¿tiene límite? Claro. Porque yo me planteo eso, está bien, todos los economistas dicen, no, el dólar está barato, el dólar podría estar 500, algunos dicen más, no quiero ni dar cifra porque no quiero asustar a nadie, pero algunos dicen mucho más de eso, pero el salario, ¿puede seguir bajando? Uno ¿Puede seguir creería cayendo? que está súper barato el salario, viene bajándose hace varios años, no debería bajar más. Lo que pasa es que, bueno, para eso tiene que mejorar la macro. O sea, el salario no lo puedes pensar en aislado del resto de las variables macroeconómicas. Sí, acordate que este va a ser un año de una recesión fuertísima, en parte porque la economía venía súper débil y en parte porque tuvimos una sequía machaza. Entonces,
la economía cae, muy difícil pensar que yo creo que la economía va a caer como 4% este año, que en ese contexto el salario se va a recuperar. El Fondo Monetario dice que no cae la economía también. Eso también ya corrigió. No, pero corrigió, es medio un chiste lo que corrigió. Sí, corrigió, o sea... dice que vamos a crecer 0,2. Es un chiste, lo mismo que la inflación. O sea, estos son números operados políticamente. O sea, vos podés decir que no te gusta mi número de -4, -4,5. Podés decir que va a caer 2,5 porque no sé qué. Perfecto, puede ser que yo esté exagerando. Que sea positivo el número con la sequía más grande de los últimos 100 años... es cuestión de mirar lo que pasó en las últimas sequías. Pensemos qué pasó en el 18, qué pasó en el 12, qué pasó en el 9. Sí. Nunca la economía crece cuando hay sequía, porque somos un país agroexportador y va a haber 23 millones de toneladas de soja cuando llegamos a ser más de 50. El año pasado hubo 40 y pico. Es difícil que la economía crezca. Andrés, Entonces, ¿cuánto es la sequía? ¿Cuánto es la desconfianza en el gobierno? ¿Cuánto es que se adelantó esa dolarización típica que tenemos en Argentina antes de un proceso electoral? Bueno, por supuesto, es indudable que el proceso electoral contribuye y acá creo que tenés un condimento adicional que es no sabés siquiera quiénes van a ser los candidatos. El único que sabemos que va a correr es Milei. Pero bueno, la oposición todavía tiene que dirimir las pasos y en el gobierno tenés múltiples candidatos, ninguno de los cuales mide. El presidente que todavía dice que va, Massa que no sabemos, dice que no, pero todos sabemos que quiere, Scioli que amenaza, Guado, algunos que dicen que lo van a correr a Axel de la provincia de la Nación. Entonces, en realidad, fíjate que vos podés tener candidatos muy variopintos, entonces eso contribuye claramente a la incertidumbre. ¿Qué margen tiene quien sea que gane y asuma para acomodar algo de esto? Primero, ¿qué va a recibir y cuánto tiempo va a tener para hacer algo, lo que sea? Mira, es una súper buena pregunta. Lo que va a recibir yo creo que es peor que lo que recibió Macri en 2015, porque vos tenés, primero, un nivel de pobreza que yo estimo que va a estar como mínimo en 43%, entonces va a tener una situación social sumamente complicada. Macri recibió una inflación de 20 y pico de puntos de Cristina. El próximo gobierno va a recibir 125, 130, 140. Yo no creo que vayamos a una hiper ni nada por el estilo, pero va a ser un 3 dígitos cómodo. El nivel de deuda va a ser más grande. A recordar que a Macri le prestaban, Wall Street hacia cola para prestarle a Macri en 2015-2016. A la Argentina gane quien gane las elecciones, nadie le va a prestar plata. Entonces, desde el punto de vista de herencia, yo creo que va a ser bien más complicado. Y ahí una de las grandes preguntas es ¿qué tolerancia va a tener la sociedad? Yo creo que por un lado la sociedad tiene este problema de una situación social muy compleja y por otro lado creo que tiene más demanda de cambio. O sea, la sociedad hoy se da cuenta de que la economía actual, el ajuste que está haciendo Massa, que está cayendo el salario, digo, no Massa, todos estos años, sabe que tiene que cambiar algo. Un poco lo que decía Franco, seguir con lo mismo, me parece que ya la clase media, por lo menos, es cierto, es muy difícil explicarle a alguien que no tiene laburo o que está debajo de la línea de pobreza, pero la clase media, que es en general la que tuerce las elecciones, entiende, yo creo, que hay que hacer cambios. Ahora, no quiere decir eso que cuando vos digas, bueno, che, voy a poner la tarifa de luz que represente el costo, esa familia va a estar contenta. Claramente no. Claro. Andrés, ahora vuelvo con vos si querés prepararte una respuesta sobre dolarización, porque ahí vamos con Gonzalo Asís en el foro que se está realizando en Bariloche. Habló Javier Milei, allí escuchaban los empresarios su plan de dolarizar y está Gonzalo para contarnos, bueno, el impacto que tuvo allí la presencia de los candidatos presidenciales. Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo estás, Franco? Buenas noches. Bueno, tal como lo decís, ¿no? Acá todos quieren saber dos cosas. Primero, cómo van a hacer para bajar la inflación. Y después, cómo van a hacer los candidatos a presidente para garantizar que estos empresarios, que Franco son, como te vengo contando desde ayer, los más importantes de la Argentina, los más poderosos, necesitan acceso a la divisa. Y ahí es donde aparecen las preguntas que le hacen a Javier Milei y a Patricia Bullrich. En este momento está hablando María Eugenia Vidal. En un rato habla Horacio Rodríguez Larreta. Pasó para mañana a las 9 de la mañana Gerardo Morales. Todos tienen que responder algo, Franco, porque en definitiva, vos lo contabas recién, hay un tema vinculado a la economía que es clave. Insisto con esto, la inflación pegó fuerte acá en este coloquio del Foro Yao Yao y hasta ahora las respuestas que tenemos son estas. Patricia Bullrich dice, yo me reuní con un premio Nobel, no dice quién, no vamos a especular, que ganó su premio justamente por proponer una receta para bajar la inflación. Bueno, ese premio Nobel a mí me dijo que la manera de bajar la inflación es únicamente a través de bajar el gasto público. ¿Qué significa esto?
baja el gasto del Estado. El Estado entonces, al tener una balanza fiscal, digamos, más tendiente al superávit que al déficit, tiene menos premura por salir a emitir plata, y con menos plata emitida, menos circulante en el sistema, el poder de compra de cada billete es mayor. Eso haría que baje la inflación. ¿Qué dice Milei? Esa no es mi receta. La receta de Milei, según él dice, él lo viene diciendo públicamente, es la dolarización. ¿Qué significa dolarizar? Modificar la moneda de curso legal de la Argentina, que dejaría de ser el peso y pasaría a ser el dólar, el modelo ecuatoriano o el modelo panameño. La pregunta acá que todavía Milei no está respondiendo es ¿a qué precio se dolariza? ¿Y no lo respondió ahí? ¿Cuál es la tasa? Mira, Milei dice que ese valor de la relación precio-dólar se va a conocer el día en que se defina la dolarización, que hoy es imposible decir cuánto va a costar cada peso por cada dólar. Ahora, la realidad es que hay gente cercana... Pero podés decir la foto de hoy, podés dar la foto de hoy, ya sé que... Exacto. Claro. Totalmente. Bueno, ayer en este mismo programa, José Luis Espert, hablando con Diego, ¿no?, le decía, lo estábamos viendo todos, que si hoy dolarizas, hay una preocupación muy grande, Franco, porque si la tasa de dolarización es muy alta, en definitiva lo que estás haciendo es hacer una devaluación encubierta, ergo... Bueno, pero igual venimos de devaluación en devaluación. Eso es lo que un poco dice Javier Milei. Al fin y al cabo, hoy estamos con un dólar a 420. Sí, está Andrés, le podemos dar un minuto a Andrés, que es economista y que nos puede dar su mirada de esto que está contando Gonzalo Asís, de la propuesta de Javier Milei. ¿Se puede dolarizar la economía? ¿A qué hay un valor, hay un precio? Mirá, el problema de dolarizar es que no tenemos dólares. Entonces, vos tenés que darle a toda la gente que hoy tiene pesos, no solo los pesos en billetes y monedas, sino los que tienen depósitos en pesos, vos le tenés que dar a toda esa gente dólares. Entonces, como el Banco Central no tiene esos dólares, el tipo de cambio tiende a infinito. O sea, ese es el gran problema. Eso, o sea, no se puede hacer técnicamente. Yo creo que para poder hacerlo, primero alguien te tiene que prestar los dólares para poder tener el respaldo. ¿Cuánto te tiene que prestar? Bueno, yo creo que el fondo lo prestó con 30.000 50.000 millones. Por lo menos 30.000 millones. Pensemos, por ejemplo, en la convertibilidad, que no fue una dolarización, pero se le parece mucho. Para la convertibilidad primero se hizo un plan Bonex, es decir, se confiscaron los depósitos y hubo 2 hiperinflaciones. Claro. Entonces, si vos decís, che, después de 2 hiperinflaciones y una confiscación de depósitos, y bueno, qué sé yo, pero no queremos ni que haya hiperinflación ni confiscación de depósitos. Entonces, yo creo que además la dolarización muchas veces es un sustituto para hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar el gasto público para que los que tenemos pesos confiemos en nuestra propia moneda. Si mientras gastemos más de lo que nos ingresa, nunca vamos a tener confianza en nuestra propia moneda. Ya vuelvo con vos, Andrés, volvemos con Gonzalo, que te interrumpíamos lo de Milei. No, porque ¿cómo impactó a los empresarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen? ¿Les creen? ¿No les creen? ¿Le gusta Milei a los empresarios? ¿No les gustó? Hoy me contaban algunos empresarios que claramente Milei trata de seducirlos, lógicamente. Hubo mucho murmullo, ¿no? Cuando habló Milei, me refiero en cuanto a... ¿Qué te quiero decir con el murmullo? De preguntas en la mesa que tienen que ver todas con... ¿Es factible? ¿Es posible? Lo que decía Andrés recién. De hecho, lo escuchaba Andrés recién. Yo le pregunté a Milei y un colega le preguntó también. Los dos insistimos con la pregunta en lo que es la comparación de la dolarización con la experiencia de la convertibilidad en Argentina. Milei tiene una respuesta para esto. Andrés es economista, yo no. Digo, seguramente podrá dar una explicación, pero ¿qué dice Milei? La convertibilidad termina fracasando, no por la convertibilidad en sí, sino porque nunca hubo un achicamiento del gasto público. Me refiero, el Estado fue siempre deficitario, aún con convertibilidad, con lo cual lo que dice Milei es, no le echemos la culpa a la convertibilidad porque lo que él llama la casta nunca se ajustó, nunca se achicó. Eso por un lado. Por el otro, yo insisto, son las respuestas de Milei, no es Gonzalo Asís el que está hablando. Le preguntamos a Milei justamente por esto que recién decía Andrés, que la relación peso-dólar, porque en definitiva dolarizar no es otra cosa que dividir la cantidad de pesos por la cantidad de dólares y sacar una tasa de cambio, como bien cuenta Andrés, sería altísima. Milei dice esto, habría un shock de confianza tan grande si yo lograse llegar a la presidencia de la Nación con este paquete de reformas que a través de un mecanismo de, entre comillas, bimonetarización de la economía, haría que ingresen un montón de dólares que hoy están debajo del colchón, en cajas de seguridad, que los tienen guardados argentinos, vaya uno a saber dónde. Eso incrementaría la base de moneda extranjera y en la división base de moneda extranjera versus base monetaria argentina,
la división sería mucho más favorable de lo que hoy parece. Insisto, son las respuestas que da Milei, Franco, para poder ofrecer a ustedes dijo algo lo que de el la candidato casta, dijo acá en el Gonzalo coloquio. Milei dijo algo de la casta, porque hay un sector empresario que también es casta. ¿Dijo algo de eso o no? Bueno, él es durísimo con esto. Y es durísimo porque dice esto y nos mira a los periodistas y el momento, te digo, es de mucha atención. Él dice, la casta no es solo de la política. Claro. Es la política que vive la política, son los empresarios prebendarios. Estas palabras de Milei, por favor, dice sindicalismo corrupto y también acusa a una parte del periodismo, a quien él también califica como parte de la casta, y la acusa, esto, repito, por favor, son palabras de Milei, él dice periodismo que vive de la prebenda política. Él habla de la casta en general, con lo cual también se la agarra con parte de este empresariado, y también por eso, Franco, es que a él lo miran con recelo, a diferencia de Patricia Bullrich, que no viene con ese discurso, y por eso genera un poquito más de empatía de lo que genera Milei, que como bien ustedes escuchan permanentemente, dispara para todos lados. Pablo. No, yo lo que digo es, Milei está proponiendo un paquete de reformas, como él contaba recién Gonzalo, pero para hacer un paquete de reformas vos tenés que pasar por el Congreso. Claro. Hay 2 cámaras, senadores y diputados. Exacto. Si vos, así Milei ganara las elecciones presidenciales de este año, no tendría número ni en diputados ni en el Senado para imponer estas reformas claramente. Así que me parece que está bien, él tiene todo el derecho del mundo, quién es uno para decirle lo que tiene que proponer y pensar. Lo que digo es, estas reformas con este esquema que sería del próximo Congreso, no tendría manera de imponerlo. Mira, te cuento una cosa, Pablo, aprovecho porque me encanta, bueno, Pablo, aparte hemos compartido pasillo muchos años, estas preguntas, vos sabés que nos las hacemos y se las hacemos a Milei. De hecho, tratamos de resumirle un poco a Milei la pregunta que hace Pablo en términos de cuál es la factibilidad política de hacer todo esto que usted dice, porque como bien dice Pablo, no va a tener número en las cámaras parlamentarias. Aparte, hay una realidad, yo le planteaba esto a Milei, supongamos que usted achica el Estado a 8 ministerios y recorta el gasto público con todo. ¿Qué haría ante el primer paro de ATE y de UPCN? Él resume la respuesta, Pablo, en el apego a la opinión pública. Él dice, yo voy a ganar esa pelea con la gente. Un discurso parecido al de Patricia Bullrich cuando ella discute con sus adversarios puertas adentro de Juntos por el Cambio. Dice, imaginémonos que tenemos un paro de ATE y UPCN, bueno, yo voy a demostrar públicamente que ellos están equivocados y los voy a enfrentar. Total, la pandemia nos permitió entender que el Estado funciona con el 10 o con el 15% de sus empleados. No va a fallar el Estado. Y yo le digo, pero ¿y con las cámaras parlamentarias qué va a hacer? Haremos una consulta popular, en todo caso, y los voy a exponer públicamente. Gonza. Es lo que dice él, Volvemos a la noche, te veo en un ratito, en TN de Noche. Dale, Franquito. Dale, volvemos Abrazo con la grande. información. Estamos ahí en vivo en Bariloche, en el foro donde están los empresarios y donde están desfilando los candidatos presidenciales. Está hablando Vidal, así que nos contará después Gonzalo más detalles. Y Horacio Rodríguez Larreta, dentro de un ratito, también hablará en el foro. Para cerrar, Andrés Bornstein, ya dijiste, dolarización no se puede. Fuiste bastante contundente en la explicación, no se puede. ¿Qué se puede y por qué no? Porque, digo, siempre es fácil, obviamente, no estar en el poder, sentado ahí en la silla. ¿Qué se puede políticamente y económicamente según tu mirada? Mira, un poco, a ver, de acuerdo con lo que decía Gonzalo, que dice Milei, no es el problema de la convertibilidad o la dolarización. El problema es que si vos me prometieras que con una dolarización vos vas a tener siempre superávit, y yo digo, bueno, puede ser, pero ya vimos que con la convertibilidad ya vimos que esto no es así. Claro. O sea, una cosa no implica la otra. La segunda cosa, shock de confianza. Esto es como cuando decís, bueno, yo voy a resolver el problema del déficit fiscal achicando la evasión o haciendo que los argentinos traigan la plata del exterior. Sí, ¿Realmente alguien cree que los argentinos van a traer la plata del exterior? Esos son procesos de 20 años. A lo sumo traes los intereses, la gente que quiere. Entonces, Sí, es cierto. eso hace que sea muy difícil. Entonces, yo digo, voy por una receta más convencional. Lo primero es shock. Necesitas un shock fiscal, necesitas decirle a la sociedad que el año que viene no vas a tener déficit primario. Eso, no el día 1, porque no hay milagros y no hay soluciones mágicas, puede ser doloroso los primeros meses. Es posible que uno diga, bueno, la inflación primero tenga que subir un poco para después bajar. Entonces, una vez que ese shock fiscal ya no es zaraza y vos le mostrás a la sociedad que de verdad estás comprometido con eso, bueno, ahí la confianza en el gobierno, la confianza en la moneda va a mejorar. Y por supuesto, combinado vas a tener que hacer
una política monetaria y fiscal, monetaria y cambiaria adecuada y consistente. O sea, sin consistencia macroeconómica, una de las cosas que todos los economistas, no importa si sos de izquierda, derecha, decís, lo que no tiene este modelo actual es consistencia macro. Entonces, bueno, hay varias formas de buscar consistencia macro. Lo único que le vamos a pedir es que la política fiscal que haga el próximo gobierno sea consistente con una política cambiaria y consistente con una política monetaria. Andrés, clarísimo, ¿eh? Me queda claro qué fácil que es romper todo y qué difícil es reconstruir, ¿no? Después cuesta mucho tiempo. Gracias por haber venido. Gracias por tu claridad. Bueno, nos vamos a meter en la política. Yo estoy militando por convencer a la gente de que no te responda más, que no te interesa la política, que no te interesa hablar de política, que no estás con nadie y que todo es lo mismo, ¿no? Porque, y en eso, Osvaldo, vos me tenés que ayudar. ¿No? De verdad, hay que dejar de decir eso, hay que interesarse en la política y saber que no todo es lo mismo. Después pueden fallar mucho, pueden ser mucho corruptos, pero no es todo lo mismo. Entonces está bueno informarse, estar preparado, porque si no nos pasa lo que nos pasa hoy en la Argentina, ¿no? Que nos pasan por arriba toda la dirigencia política y nosotros estamos ahí mirando cómo nos empobrecemos. Pablo, exactamente. ¿Qué pasó hoy? Bueno, ¿qué pasó? Que claramente, como están viendo que el poder está cerca en Juntos por el Cambio, se están peleando por el poder, como pasa en el peronismo hoy. Bueno, el Juntos por el Cambio ve que pueden ser. Entonces, apareció como una leve calma, como un olorcito a tregua. No habló Macri, sí habló Vidal y dijo, para mí, todos los que somos candidatos nos tenemos que bajar y esperar hasta que aclare. Y tuiteó Lilita Carrió. ¿Querés ver lo que dijo Lilita Carrió? Que obviamente estuvo explosiva hace unos días. Se consolida Juntos por el Cambio. Los candidatos a presidente reafirman y convalidan su pertenencia a esta fuerza. Gracias, Horacio Rodríguez Larreta. Gracias, Patricia Bullrich. Gracias, Gerardo Morales. Escribe Carrió. ¿No la incluyó a Vidal? No la incluyó a Vidal como candidata presidencial, como precandidata presidencial, algo que siempre hace Mauricio Macri. Entonces, Carrió dijo, bueno, no, el otro día lo criticó muy fuerte a Macri, diciendo, quiere estar con Milei más que dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, como que otra que apaciguó. Hay varios que están... Se bajó el tono hoy. Se bajó el tono, exactamente. Y en este momento nos contaba recién Gonzalo Asís, estaba hablando en el Yao Yao, en este foro de empresarios, Vidal. Hace un rato estuvo Larreta. Va a haber una nueva charla, Larreta-Vidal, antes socios. Son amigos. Son amigos. Son amigos, ¿no? Son amigos, pero hoy hay un desacuerdo fuerte entre ellos, porque la verdad que el impulso a la candidatura, a la precandidatura presidencial de Vidal, viene de Macri, no de Larreta, que su ilusión de vida es ser presidente. Bueno. Acordate que cuando se sacó la foto Macri con Vidal, el día que lanzó la candidatura... Exacto. Larreta. ¿Qué estaba? Exactamente. El día que lanzó la candidatura Larreta, Macri se sacó el famoso video, Macri se sacó una foto con Vidal. Exactamente, inaugurando, fue inaugurado atrás. Oficinas Vidal y fue justo ese día de casualidad, fue Macri. Me coincidió. Otro que está enojado con Macri es Gerardo Morales, lo dijo acá, vos lo viste, pero vamos a repasar lo que dijo ayer acá en Solo una Vuelta Más Gerardo Morales sobre Macri. No me quiero meter, eso es un tema del PRO, mire, porque... No lo incluye eso usted. No, eso es un tema, no sé, tal vez se haya arrepentido Mauricio y haya que tallar y dar de nuevo, qué sé ¿Le parece yo? que se arrepintió? No me quiero meter. ¿Que se bajó rápido? No sé. No sé, no quiero. Esa es una cuestión que en todo caso tienen que resolver el PRO. Hay un debate que se están dando, nosotros le pedimos calma a compañeros del PRO. Bueno. No me quiero meter, pero tal vez Macri se arrepintió. Capaz se adelantó. Si me lo preguntas, Claro. Viejo lobo de mar, Gerardo Morales, dice algo que se está diciendo en algunos lares. Tal vez, no sé, apuró Macri y se bajó demasiado rápido. Bueno, en un lugar, en un país donde nadie se baja de ningún barco. Pero Larreta, que estaba en silencio, hoy habló y dio una frase también para esto que vos decís, para apaciguar. Fíjate lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta hoy en declaraciones radiales. No siento que Mauricio se quiera ir con Milei. Él es parte de Juntos por el Cambio. Y esto generó algunas sonrisas entre algunos puentes, como se le dice, que dicen que se tienen que sentar Larreta y Macri. Otro café. Otro café. Sin tanta foto pública, pero para ponerse de acuerdo. Algunos dicen, no lo va a hacer Horacio porque Mauricio le quiere imponer ministros a un eventual gobierno de Horacio. Horacio le quieren medir a ver si esta pelea con Macri lo puso en un lugar de hombre duro y no de tibio, como algunas encuestas le dan, como que él no tenía poder de decisión. Bueno, hoy están más calmas. Esperemos, porque acá importante. un tuit rompe todo de vuelta. Ahora en lo importante ver quién llama a quién. Ahora,
retomo algo que decía Franco recién, esto de decirle a la gente que no da lo mismo, que no podemos desentendernos de la política, pero también lo que pienso, sin contradecirte, es que es muy difícil pedirle a la gente en una situación económica tan difícil, social tan compleja, que se interese cuando la dirigencia política está distraída en estas cuestiones de internas, de peleas personalistas, de disputas de poder, que lo hemos dicho acá muchas veces. No está mal que la política dispute poder porque finalmente es inherente posiblemente a esa acción, pero lo cierto es que me parece que este divorcio que hoy vive la sociedad con la dirigencia política, en parte, en gran responsabilidad, le cabe a la dirigencia política que no le ha resuelto los problemas más acuciados. Pero no sea, ¿cómo no? No seas avestruz de meter la cabeza, eso es lo que le digo a la gente. No, o sea, con esconderte este país no se soluciona. No. Enojate con el político, enojate con los políticos, pero no responda, no, a mí no me gusta ninguno. Sí, no me interesa, no me interesa. ¿Cómo? Es Y así difícil, estamos. pero así es estamos. difícil. Sí, pero pasa que hay una diferencia, digamos, entre el oficialismo y la oposición. La oposición no está capacitada hoy, no tiene las herramientas hoy para solucionar los problemas que está creando el oficialismo. No los tiene. No los tiene los votos, digo, no han sido elegidos para eso. Para solucionar los problemas de hoy, la sociedad argentina eligió a este gobierno. Pero ese mandato que tenía la sociedad... yo estoy del lado de Lucía. No, digo, esa bisagra, déjame decir esta idea. Esa bisagra que había, esa percepción en el 2015 de que hay unos que nos pueden salvar y otros que nos van a hundir, se terminó porque falló, porque el gobierno de Macri falló y ese recuerdo está latente. Entonces la decepción... elijamos el que falle menos, porque pero porque tenemos que elegir. Estoy de acuerdo conceptualmente con tu idea, tenemos que elegir. Pero digo que es muy difícil. No es no elegir, digo, también... porque votar es parte de nuestro ejercicio cívico, social. Me parece que es importante que todos participemos de eso, no que pase como estas elecciones. Corregime, Pablo, en Río Negro fue que participó el 60% del electorado. Neuquén fue grande, en Río Negro bajó bastante. Bueno, digo, eso es un fracaso del sistema. Que la gente no vaya a votar es un fracaso del sistema. Eso no lo podemos abandonar. No puede ser esa la variable de enojo. Perdón, yo no voy a decir que el gobierno anterior no fracasó. Lo que sí voy a decir es, no fracasó en todos los frentes. Y me parece que eso pero eso me parece que es importante decirlo. Porque si hablas de seguridad, por ejemplo, digo, la diferencia entre un gobierno y otro es enorme. Si hablas con la relación con el narcotráfico, la relación entre un gobierno y otro es enorme. Y me parece que hay que hacer esas diferenciaciones. Porque englobando, todos fracasaron. La verdad que no es sano. Y por otra parte... Es cierto, a mí no me gusta nada este espectáculo de Juntos por el Cambio, que se olvida que se llama Juntos por el Cambio, y ahí tendría la solución. Juntos por el Cambio, con las dos palabras tendría la solución para su interna. Pero no me gusta este espectáculo público, pero prefiero eso al dedo. Está bien, pero el eje que vos pones del fracaso, me parece que la gente lo determinó cuando votó. Le dijo que no a un nuevo turno de Macri y ahora seguramente yo creo, y yo por eso tomo tu iniciativa muy válida, la gente va a elegir en una PASO cómo va a ser la historia de sus candidatos. Entonces a mí me parece que Juntos por el Cambio tiene una PASO que lo va a enriquecer. Y Milei tiene esa contra, que Milei aparece como una persona sola, que vos no sabés quién va a estar con él. Diana Mondino, alguna gente más lo acompañará, pero no tiene ni va a tener fuerza parlamentaria. Mientras que en el frente de todos, todo asoma y todo va camino que nuevamente el dedo de Cristina va a definir a él o la candidata. Bueno, el debate está abierto, es caliente obviamente, es un año electoral, es un año clave y también es un año difícil para todos. Comparto esta idea de que estar asfixiado te hace todavía más complejo esto de poder escuchar información sobre lo que pasa en la Argentina, sobre la política y sobre la economía, pero es importantísimo. Querido Manu, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bienvenido. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Dónde anduviste hoy? Estuve en La Plata, no sé si ya pidieron la comida hoy con el tema de las aplicaciones. Ya pedimos. Son mis mejores amigos. Sí, me llega siempre tarde, Manu, así que no... O me lo están tirando contra los rápido. Bueno, ahí tenés. Bueno, hoy hubo polémica en La Plata, pero en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura bonaerense, por algo muy vinculado a este tema. Si querés, vemos lo que pasó y lo charlamos. Polémica, dale, los deliveries. Hoy salieron a repartir con la mochila, con esto. Sí, un mensaje para el gobernador para que desista y bueno, todos los que creíamos en él y lo votamos, que este no es el camino. Nos quieren imponer un sindicato a la fuerza y sinceramente nosotros no queremos. O sea, nosotros no nos acotan la hora como querían hacerlo, de ponernos horas fijas.
con un personal fijo, porque al ponernos de blanco seguramente la mitad del personal se iba a reducir, íbamos a perder todos esos beneficios que teníamos. ¿Hace cuánto laburás de esto? 2 años. Y la verdad que encontré lo que no encuentro en otro trabajo, que es mi libertad horaria para estudiar, para dedicarle a mi familia. Yo que tengo 24 años, trabajo entre 8 horas, 9 horas y el resto lo dedico a otros proyectos. Yo trabajé mucho tiempo en kioscos, en otro tipo de trabajos y no te alcanza el sueldo para vivir. Este tipo de aplicaciones sí me alcanza. Puedo vivir más tranquilo. ¿Tenés idea, año electoral este año, a quién vas a votar? Claramente el oficialismo no. Yo voté al Frente de Todos y hoy en día no sé a quién. Sí, claramente a Milei. Yo creo que en diciembre toda esta gente se va a terminar yendo. Y yo estoy más por Milei. Y más que nada necesitamos a alguien que se preocupe por los trabajadores, ¿no? Y ¿No crees que Milei es eso? Y yo creo que sí. ¿No lo ves en el peronismo eso, que es la bandera histórica del peronismo? Y por ahora no. Acá en La Plata, obviamente en la provincia, hay muchos funcionarios, mucho edificio público. ¿A alguno le tocó alguna vez repartir a alguno? ¿Se cruzó alguno, por lo menos en algún pedido? ¿A vos te tocó? ¿A quién le llevaste? A 2 ministros de Economía. Los 2 anteriores que tuvieron. ¿Y propina? Uno que está en el... No me dejaron propina. A ver, me dieron justo, me dieron 1920, me dio 1920. Nada, redondo. Si eran 3 pesos extra te lo ponían. Es más, capaz que le di un poquito más de propina yo, porque no me alcanzaba el cambio. Bueno, ahí estamos escuchando enseguida. Manu Jove nos va a contar en detalle lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con los delivery que quiere Kicillof. Pero nos vamos con Gonzalo Asís porque está Vidal en vivo en el foro de Yao Yao. Gonzalo. Gracias, Franco. Bueno, María Eugenia, primero, ¿cómo te fue? ¿Qué es lo que te plantearon los empresarios que son básicamente los más importantes de la Argentina, los que tienen capacidad para invertir y dar trabajo? Primero me parece bueno que estos foros existan, que haya espacio de reflexión sobre la Argentina. Una Argentina que parece tan vertiginosa a veces, que haya espacio para pensar, para debatir políticas públicas, me parece valioso. Para escucharnos, intercambiar, porque no es solamente que nosotros hablamos, hay un intercambio, preguntas, debate, me parece que está muy bueno. El país necesita eso. Y segundo, por supuesto, transmitir la preocupación, ¿no? Hoy fue un día difícil para la Argentina, el dólar volvió a subir, sabemos que cuando eso pasa, eso es más inflación y más pobreza, que eso no es gratis. Y por supuesto hay preocupación, no solo por el día de hoy, ¿no? Sino por lo que viene pasando. Y hay una búsqueda de saber cómo sale la Argentina de esto. La buena noticia, por lo menos mi impresión, después de haber recorrido más de 60.000 kilómetros en todo el país, es que hay una salida para esto. Y están los mismos argentinos, la mayoría de los argentinos trabaja, se levanta temprano, muchos como los que están acá invierten, dan trabajo y quieren seguir haciéndolo. Y nosotros tenemos que trabajar, como Mauricio dijo en alguna oportunidad, ¿no? Para fijar una cancha donde todos puedan hacer mejor partido, ¿no? Un buen árbitro, un árbitro ecuánime, límites claros y que cada uno pueda elegir lo que quiere hacer y serlo. María Eugenia, vos hablaste de que todos bajen sus candidaturas dentro de Juntos por el Cambio. ¿A qué te referís con eso y cómo se definiría en todo caso quiénes son los candidatos si todos bajan sus candidaturas? Bueno, primero fue una propuesta como la que hice hace 3 semanas de que definamos reglas de la competencia. Mucho más importante que qué va a pasar con María Eugenia Vidal o con Horacio o con Patricia o con Gerardo Morales es qué va a pasar con la Argentina. Y la Argentina necesita un equipo de gente, más allá de quién le toque liderar. Propuse esto porque sentía que Juntos por el Cambio tenía que reencontrar un orden, un trabajo de equipo, y que ese era un camino posible. Puede haber otros, no digo que el que yo propongo sea el único, pero siento que lo que no podemos es ser parte de la política que está lejos de la gente. Hace varias semanas ya que dije que la política por momentos parece un circo sin público, y los argentinos están afuera de la carpa y necesitan que los representemos. Discutiendo candidaturas entre nosotros, no creo que esa sea la mejor forma de representación. ¿Pero cómo se definiría entonces eso? Porque un candidato va a llevar Juntos por el Cambio, me imagino. Por supuesto, con un debate interno, con propuestas, con discusión, pero donde el objetivo sea que Juntos por el Cambio gobierne, no que alguien con nombre y apellido sea presidente, porque ese no es el objetivo de Juntos por el Cambio. No nació para eso, sino
para representar a los argentinos y para transformar el país, no para que nadie sea presidente o gobernador de la provincia de Buenos Aires o jefe de gobierno. Hoy Patricia Bullrich, cuando le preguntamos por esto, dijo que ella no quiere que lo ponga una mesa partidaria al candidato ni que sea a dedo, que por eso ella sigue siendo candidata y que lo elija la gente. Digamos, hay una diferencia ahí entre las dos, digamos, y cómo analizás lo que dice ella. No, me parece muy bien y para eso están las PASO. Incluso de esa discusión interna puede surgir que haya competencia. Pero tiene que haber una discusión interna previa que ponga por delante la prioridad del objetivo, que es transformar el país, y no que alguien, no importa quién, incluyéndome a mí misma, sea candidato. Entonces, tu propuesta... Bueno, estamos viendo una conferencia de prensa, está Gonzalo Asís con María Eugenia Vidal, había varios periodistas haciéndole preguntas a la, por ahora, precandidata a presidenta de la Nación. Por lo menos una foto junta, no está mal la propuesta de Vidal, ¿no? De ver a la oposición más unida y no con tantas diferencias internas. Vuelvo a Manu, pero me quedé pensando, ¿tienen ganas de que llegue agosto rápido o no? Yo no sé qué prefiero, si que llegue rápido agosto, octubre, que esto, ¿no? Terminemos agosto, con... En mi cumpleaños voy a hacer una fiesta, así que llegue agosto. Que llegue agosto, dice Pablo, vos que dijiste el 2040, que llegue. Sí. Yo creo que agosto se nos va a hacer rápido, digamos, va a llegar rápido. Va a llegar más rápido. Y porque vamos a ir a la corrida. Cumplo 60 en agosto, así que... Fiesta. Mirá, Fiesta. Sí, estamos como para Estás anunciando fiesta. Y la pagan ustedes. Sí. Con la nuestra, digamos. Con esa inflación. Dale. Un canje, No llore. Osvaldo. No llore. Bueno. Invíteme. Está bien lo de la foto que decís que rescataste de ahí. Imagínate hoy una foto. Macri, Bullrich, Vidal, Larreta, Macri. Morales, Carrió. Sí. Ayudaría. Es un buen Ellos en el mensaje. sillón ahí, Sí, riéndose. ayudaría mucho. Eso estaría muy bien. Sí, Sería sí, muy- me hubiese gustado preguntarle a Vidal eso, ¿no? Digo, ¿tiene el mismo plan económico? Horacio, Vidal, Patricia, ¿tienen todos el mismo plan? No. ¿Sí o no? Se lo pasan Cuéntenos. diciendo que sí, que sus equipos económicos están Se la juntos. pasan diciendo que los economistas son los mismos, ¿no? Vos hablás con Hernán Lacunza y te dice, yo trabajo para Horacio, pero también trabajo para Patricia, ¿no? Decís, trabajo para Juntos por el Cambio. Pero El problema es que están discutiendo por los cargos, están discutiendo quién va de presidente, quién va de jefe de gobierno, quién no va de jefe, quién va de gobernador bonaerense, y no están discutiendo lo que vos decís. Bueno, ¿esto cómo lo modificás? Igual, cuando dicen que tienen los grupos que están trabajando todos juntos, Sí, pero cierto. cuando hacen declaraciones no dicen lo mismo que piensan hacer. No piensan hacer lo mismo con el CEPO, no piensan hacer lo mismo con la posible devaluación. Digo, no dicen lo mismo. Es raro porque teóricamente están trabajando juntos. Bueno, volvemos a los deliveries, Maru, contanos. Entonces, la propuesta, digamos, de Kicillof era que haya una ley donde tenían que anotarse todos los trabajadores de deliveries para que paguen impuestos. Exactamente. Vos fijate muchas veces con qué pocos faroles suceden las cosas en la legislatura bonaerense, porque este proyecto que presenta el senador bonaerense Plaini, referente sindical del gremio de los canillitas, ya se había aprobado en el Senado sobre tablas con 2/3, parte de la oposición había acompañado, pero pasó de largo y a partir de un reclamo, casi te diría conjunto, entre empresas, pero también los trabajadores, veíamos lo que pasaba hoy en la puerta de la legislatura, esto se termina frenando de alguna manera, en términos políticos lo capitaliza el bloque más cercano a Milei, que fue un poco quien participó en esa cuestión. Ahora también Se frenó, digamos. Se frenó. Hoy se iba a tratar en comisión para ver si efectivamente llegaba a la Cámara de Diputados para la sanción, la mitad de la sanción que le falta para convertirse en ley, pero también empiezan una serie casi de contradicciones en el propio oficialismo. ¿Por qué? Porque vos preguntabas hoy por la tarde en La Plata, en el gobierno de Kicillof, y hacían, voy a hacer un gesto que quizás a Pablo no le cae tan bien, pero ¿recuerdan Ramón Díaz en la bombonera diciendo yo no, con el dedito así? No entiendo seguramente por qué tenés que recordar eso. de León no se acuerda, pero cuando decía yo no, bueno, el gobierno de Kicillof estaba, no, nosotros no, es de Plaini, esto, como si Plaini fuera de la coalición cívica. Claro. Legislador. Un sindicalista lo que quiere es crear un sindicato nuevo. Bueno, a ver, en principio es un registro. Obviamente el registro lo que permite es eso. También teniendo en cuenta algunos que en La Plata hacían algún tipo de lectura política, es un trabajo que tiene cada vez más personas. Exactamente. Sí. En la provincia de Buenos Aires, solamente en la provincia de Buenos Aires, unos 25.000 trabajadores se dedican a esto. La mayoría, por supuesto, en la zona del Gran Buenos Aires. También es un poco, entre comillas, ridículo este proyecto solamente porque es muy difícil limitar esto al territorio de la provincia de Buenos Aires. Cuando, por ejemplo, acá estamos en la zona de Constitución, por ejemplo. Quien trabaja o en un Uber o en una de estas aplicaciones de delivery en Constitución está más cerca de Avellaneda que de Belgrano. ¿Y por qué quieren, qué beneficio obtendrían creando ese registro? Bueno, ¿cuál es la finalidad? En principio, obviamente que detrás de Plaini se especula con intenciones de esto, de
hacerse fuerte en un sindicato nuevo, populoso en términos de cantidad de trabajadores y que hoy no tiene ningún referente. Escuchemos a Guillermo Castelo, que es presidente del bloque de Avanza Libertad, que recién Manu nos contaba que es un poco quien intentaba frenar y frenaron esta iniciativa. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Bueno, primero para explicar bien, ¿qué quería el gobierno de Kicillof? ¿Para qué quería hacer esto? El gobierno de Kicillof presentó este proyecto en octubre del año pasado. Tuvo un paso muy rápido por la Cámara de Senadores. Se votó en octubre del año pasado por unanimidad del Senado. Unanimidad. Esto hay que decirlo, porque ahí votaron tanto los del Frente de Todos, el proyecto de Plaini, como Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio aprobó por unanimidad sin haberlo, digamos, sin haberlo participado a la gente, sin haber consultado. ¿Pero qué aprobaron, Guillermo? A los principales interesados. Bueno, aprobaron un proyecto. Básicamente lo más importante del proyecto, más allá de las regulaciones, es que, digamos, sacan a los deliveries y a los que hacen transporte, digamos, privado, lo sacan de una relación comercial, privada, autónoma, independiente, y los meten de prepo en la ley de contrato de trabajo. Pasan a formar parte de la ley de contrato de trabajo, pasan a ser, digamos, contratos oficiales, generales, de 8 horas y demás. Ese es el punto crucial. Las empresas debieran tener que contratar a todas estas personas que hacen el reparto en moto. Algo que no ocurriría, digamos, porque no funcionaría el negocio. Claro, porque hoy funcionan como autónomos, como independientes, digamos, monotributistas. Y así funciona el modelo de negocios en todo el mundo. Si los queremos meter dentro de la ley de contrato de trabajo, por supuesto, los empleadores no lo van a tomar por el riesgo laboral, por las cargas laborales o por los juicios laborales. Va a haber desinversión y 25.000 chicos van a quedar en la calle, que es lo que nosotros estamos diciendo desde octubre. 25.000 deliveries son hoy. Son 25.000 deliveries y tiene una potencialidad de 100.000, porque fíjate vos que el año pasado creció el 68% el e-commerce, que se llama, ¿no? Digamos, la gente que pide por las redes comida, por la web, pide comida, el 68% creció. El año pasado hubo 25 millones de transacciones y el 60 y pico por ciento, 64% de esas transacciones fueron a las casas, es decir, a través de deliveries. Sí. De esto se quiere apropiar Plaini en definitiva, porque van a ser 100.000 sindicalizados. Ahora, nosotros escuchamos recién a muchos de ellos que lo que quieren es trabajar, más allá, digamos, de las condiciones que hoy tienen, que se las tienen que rebuscar. El que tiene bicicleta, tiene bicicleta, el que tiene moto, si la tiene rota, la tiene rota. Es decir, no es que, digamos, las empresas no se hacen cargo de nada de esto. Fíjate, Guillermo, que lo que le reclaman al Estado es seguridad, es que no les roben la moto cuando van a hacer el reparto, ¿no? No ser ni sindicalizados ni siquiera empleados en blanco, sino que no les roben la moto cuando salen a laburar. Pero claro, es lo único que el Estado no le ponga la pata encima, que los deje trabajar. La mayoría de los chicos, no sé si ustedes han hablado con chicos, pero los chicos lo que quieren es tener un trabajo flexible, trabajar 2 horas por día o 5 por semana, o a las 6 de la mañana o los fines de semana, porque tienen otras actividades. Porque los pibes, y esto es lo que no entiende Plaini, el sindicalismo argentino no lo entiende, que el modelo de contrato de trabajo del siglo XIX o XX, ese de 8 horas por día, un trabajo para toda la vida, sindicalizado, además no existe más. Ahora todos los puestos que se crean son así, son flexibles, son autónomos. Los chicos quieren poder elegir cuándo trabajan, cuándo no, si cuidan al padre, al gato o a la madre, o si van a trabajar de otra cosa, o tienen 2 o 3 trabajos, o estudian. Eso es lo que no les cabe en la cabeza a los sindicalistas. Por eso siguen con su viejo modelo sindical, con los cuales se quedan con el aporte sindical, también hay que decirlo esto, ¿no? Y lo de Plaini es catastrófico, porque Plaini se quedó... ¿Ustedes conocen algún canillita? No hay más canillitas, no existe más. Bueno, Plaini se quedó sin sindicato, se quedó sin curro, entonces tiene que inventar uno nuevo y quiere inventar el sindicato de los repartidores. Ese es el fondo de la cuestión, ¿no? Entonces está insistiendo con este tema y el Frente de Todos acompañó. Pregunta Manu, y Joven. Acompañó también. Manu. ¿Qué tal, Castelo? Le planteo un poco lo que comentaban desde el gobierno de Kicillof, que como decíamos recién, no reconocen como propio el proyecto, pero sí identifican algunas cuestiones de la problemática que quizás se podrían modificar. Puntualmente que este registro lo que podría hacer de alguna manera es ordenar o por lo menos tener justamente un registro, una contabilización concreta de cuánta gente está trabajando esto, en qué contexto, etc. Digo, ¿podría existir un punto intermedio entre esto que lleva hacia la sindicalización y algún tipo de formalización más concreta de estos trabajadores? Bueno, pero si ellos quisieran hacer esto que vos decís, irían al proyecto o a la ley que tiene Cava. Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del año julio del 2020, tiene una ley que es justamente para regular de alguna manera
no de la forma minuciosa que lo regula esto, y siguen siendo trabajadores, digamos, independientes, no en relación de dependencia en la Cava. Es decir, vamos a tener el absurdo de que un trabajador de Cava es autónomo en Cava y cuando pasa a la General Paz es, digamos, en relación de dependencia. Es un disparate todo esto. Si quisieran hacer eso que decís vos, tienen el modelo de Capital Federal. El modelo de Capital Federal siguen siendo independientes, siguen siendo autónomos y no están en relación de dependencia. Guillermo, y sin embargo, en Capital te piden que tengas seguros obligatorios y demás. Muy, muy breve que tenemos que cerrar, pero ¿por qué, digamos, le pedimos a una pyme que le cuesta también llegar a fin de mes, pagar todos los impuestos, que tenga empleado en blanco y no les pedimos a estas empresas de apps que los tengan? Porque entonces la pyme puede decir, bueno, ¿sabes qué? Yo también quiero tener monotributista, todo el mundo, y se acabó, ¿no? No me hagas tener que pagar aportes patronales de todos los empleados que tengo, porque tampoco llego. Porque es distinto el modelo de negocios. Por ejemplo, fíjate vos pero no estamos hablando solamente de Rappi o de Pedido Ya. Estamos hablando, por ejemplo, de una farmacia o de un restaurante. Que atiende de 8 a 10 de la noche y que tiene su propio delivery, ¿no? Entonces, si pone una persona o 5 delivery a trabajar durante 8 horas, no le sirve porque no le da el modelo, porque él necesita que haya trabajadores de 8 a 12 de la noche, no durante todo el día. Es decir, tiene que cubrir las horas picos. ¿Ves? Es distinto a una empresa como la pensábamos nosotros, que el trabajador puede trabajar 8 horas, pero acá hay, digamos, almacenes o heladerías o restaurantes que trabajan en horas picos solamente. Entonces no puede sujetar a que tenga empleados de 8 horas porque se funde, porque no da el modelo de negocios para esto. Esto es parte un poco de lo absurdo que plantea en muchos casos el proyecto de Plaini, que acá lo tenemos. Y en parte, fíjense un poco la desconexión de Plaini, con esto cierro Franco, para compartirlo también con Castelo. Fíjense en los fundamentos del proyecto presentado el año pasado, dice los trabajadores de la app como, y empieza con Globo, una empresa que se fue del país en 2020, digamos, está un poco desactualizado Plaini, por lo menos en la materia. Claro, se fue, mirá. Claro, pero hay que tener en cuenta que no es solamente de las aplicaciones esto, son todo tipo de delivery. Por ejemplo, un almacén que trabajan 2 personas y tienen un delivery también los entraría a aplicar esta ley, digamos. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo Castelo. No, gracias a usted. Bueno, tenemos que cerrar, irnos a una... No sé si vos querías decir algo, que tenemos que ir a la pausa. No, me quedé pensando. En diciembre todos los senadores de todos los colores políticos votaron ese proyecto. Claro, sí, ahí lo aclaró muy bien. 9 de la noche, pausa, solo una vuelta más, ya venimos. Bueno, nos metemos con una de las historias del día y que tiene que ver con no olvidarnos de lo que pasa en Rosario. Por eso está Rolo Barbano con información de lo que pasó en estas horas. Rolo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Franco. ¿Cómo te va? Rosario no nos deja olvidarnos de lo que pasa porque cada día un episodio supera en gravedad al anterior. Lo que pasó ahora tiene que ver con un ataque sicario en la puerta de una escuela a un padre que estaba llevando a su hijo y a un compañero, un nene de 12 años y uno de 13, a la escuela Medalla Milagrosa, en barrio Alberdi. Lo que están viendo en pantalla son los sicarios que fueron a esperarlo a este hombre, Diego Jiménez, un empresario textil de 43 años, que llegaba con su camioneta a la escuela. Cuando frenaba para que bajaran los chicos, los sicarios fueron hacia su camioneta y le dispararon al menos 6 balazos, todos a matar. Le acertaron un tiro al empresario que le atravesó la cara, le entró por la boca, le salió por atrás de la oreja. El empresario tiene una herida de gravedad, pero sobrevivió por milagro. Y también por milagro no resultaron heridos ninguno de los 2 chicos que iban con él en la camioneta. El hijo. 2 chicos vieron esa escena. Uno de 12 y otro de 13 años que estaban sentados en la camioneta. Las balas de milagro no les dieron, pero pensá, Franco, que además del impacto que sufrieron estos chicos de ver cómo baleaban al padre de uno de ellos, había en ese momento decenas de padres llevando a sus hijos a la escuela porque era el horario de ingreso. Los sicarios, dicen los investigadores, ya habían estado dando vueltas por la zona el día anterior. Ahora lo encontraron al empresario y le dispararon. ¿En la puerta de la escuela fueron los disparos? En la puerta de la escuela, Franco. Las escuelas de Rosario ya vienen sufriendo ataques, pero hasta ahora habían sido balaceras en horarios en los cuales no había alumnos adentro. Este tiroteo tiene que ver con un ataque ocurrido en el momento de ingreso a la escuela. El empresario trabaja en una empresa que se llama This Week, una empresa que
fabrica prendas. Una empresa que ya había sufrido un ataque en junio de 2020. Habían baleado el frente de un galpón y una camioneta de la empresa que estaba estacionada allí. Una de las empresas más grandes textiles de Rosario. Es una empresa importantísima, Osvaldo, como bien decís. En aquel momento se dijo que el ataque tenía que ver con la barra brava de Rosario Central, que estaba enojada porque había una pintada en la puerta de la empresa que había sido tapada por los dueños y de ahí vinculaban el ataque. Ahora no está claro por qué le dispararon a este empresario que, insisto, recibió un balazo en la cara. ¿Vínculo narco o el hecho de que le pasa que nos contaron muchos empresarios en Rosario que los extorsionan, que si no aportan todos los meses, los balean? Lo contaron en vivo, en TN, ¿no? Con la cobertura de nuestros compañeros. Lo cuentan todo el tiempo. El dueño de la empresa habló hoy con medios rosarinos y dijo que no saben de dónde viene el ataque porque no habían recibido ningún tipo de mensaje extorsivo, ningún tipo de intimidación, no había nada. Y cuando habló de la víctima de este gerente que estaba dentro de la camioneta, dijo, es un hombre sano, que no tiene conflicto con nadie, que va a jugar al fútbol y que realmente no había recibido ninguna ¿Es el dueño amenaza. de la empresa? El baleado es un empleado, gerencial de la empresa. El que habló es el dueño y dijo, este gerente no tenía ningún conflicto, la empresa no tiene ningún conflicto, se está investigando realmente, pero fue un ataque sicario muy organizado. Fueron directamente a matar, fueron preparados para matar, fueron con esa moto que veían ustedes en el video, cubiertos con barbijos, también con capuchas, o sea, estaba todo muy bien planificado. Ahí están viendo esta es la imagen. Otra vez a los sicarios. ¿Se van tres en una moto? Se van tres y ¿Podés explicar por qué no están detenidos? O sea, no está la gendarmería, supuestamente, la policía, las cámaras, digamos. Tan difícil es para Rosario seguir a un delincuente porque en otros lugares los siguen, los detienen. Incluso en la provincia de Buenos Aires, que es mucho más grande que Rosario, mucho más compleja que Rosario, cuando pasan, los detienen finalmente, ¿no? En Rosario se viene dando... Se viene dando en Rosario que no detienen a los autores de esta balacera. Todavía hoy no detuvieron a quienes atacaron el supermercado de la familia Antonella Rocuso, la esposa de Lionel Messi. Lo dijo el intendente Hapkin, ¿no? Tenemos las cámaras, vemos todo lo que pasa y la policía no los sigue. La policía no los corre, han baleado comisarías, como les decía, han baleado escuelas y los sicarios siempre escapan impunes. Nadie sale a perseguirlos, han baleado medios de comunicación también y en todos los casos se da esta misma escena. Los sicarios que escapan sin ningún tipo de problema y que la policía no aparece. Los gendarmes tampoco aparecen. Los enviaron, pero tampoco actúan en este tipo de situaciones. Y este barrio, el barrio Alberdi, no es un barrio que esté asociado con la venta de droga, que esté asociado con la marginalidad. Es un barrio de clase media donde no se veían en otro tiempo este tipo de... Preguntémosle si hay gendarmes a Damián Schwarten, que ya está con nosotros, que es periodista de Rosario. Damián, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como dice Rolo, Alberdi es un barrio bien residencial y no hay gendarmes en esa zona patrullando porque los gendarmes fueron mandados a patrullar otras zonas como en Palme Graneros, el barrio donde mataron al chico Jerez, a Máximo Jerez. Pero bueno, tampoco hay policía y ese es realmente un déficit muy importante que se ve en Rosario, que es la inacción absoluta de la Fuerza de Seguridad Provincial, que es al fin de cuentas la que debe garantizar la seguridad. Es decir, la seguridad es una potestad de la provincia. La Gendarmería, la Policía Federal supuestamente tiene que venir como refuerzo ante esta situación de extrema gravedad en cuanto a la violencia que estamos atravesando. Pero ni unos ni otros estaban allí y, como bien decían ustedes, los escuchaba, en Rosario no hay persecución. Pasa de todo, pero es como si no pasara nada, ¿no? ¿Y cuál es la explicación, Damián, digamos, el ministro de Seguridad de la provincia, el gobernador, el intendente, debieran explicarle a la gente por qué no hay orden de perseguir a los delincuentes y detenerlos? Bueno, en realidad nadie dice que no hay orden de perseguir. En todo caso habrá que ver si esas órdenes se cumplen, si la policía obedece a los mandatos políticos que tiene. De todos modos, en este caso en particular, con lo que pasó hoy, lo que pasó hoy es un martes negro en Rosario. No es solamente el tema de que quisieron asesinar a este empresario, un hecho de gravedad absoluta y además que se sale de lo que venía pasando, sino que además hoy hubo 2 homicidios
hubo 3 fugas en una comisaría, también incluso pintaron esvásticas y escritos antisemitas en el local de un candidato a intendente, de Roberto Zuckerman. Es decir, hoy pasó de todo y es como si no pasara nada. Tremendo. Porque la política no habló, no hicieron declaraciones públicas, ni el ministro de Seguridad, ni el gobernador encargados de la seguridad, ni el intendente, que suele hacer declaraciones públicas. Y bueno, uno entiende que no lo hicieron porque evidentemente ya en campaña electoral los mismos gurúes que en su momento le dijeron a Perotti que prometiera paz y orden, ahora le dicen que mejor evite el tema. Que no hable. Damián, y con respecto a este episodio puntual del atentado contra este empresario, ¿hay alguna hipótesis sobre qué hay detrás? ¿Hay narcotráfico, hay extorsiones? ¿Por qué van a atacar a un empresario al que ya venían evidentemente vigilando en la puerta de una escuela cuando está con su hijo y con otro chico? No está claro cuál es el motivo. La primera hipótesis que se barajó fue que era un intento de robo, pero bueno, después la policía de investigaciones hizo saber que no, que lo fueron a buscar directamente. De hecho, habían hecho, como vos decías, inteligencia previa. Según el dueño de la empresa, Sergio Colatti, no hubo ningún tipo de pedido de ningún tipo de extorsión hacia la empresa antes de este ataque. Y lo que él planteó como hipótesis es que se equivocaron de persona. Supuestamente hay un narco que opera en esa zona, que tiene una camioneta del mismo color. Ese fue el argumento. Igual nadie merece morir, ¿no? Ni ser acribillado por esta banda, tenga vínculos narcos o no los tenga. Y ¿sabés qué, Damián? De las últimas veces que estuvimos en Rosario cubriendo en vivo, hubo muchas historias de que dicen, no, se equivocaron de puerta, se equivocaron de domicilio, variaron la puerta equivocada, ¿no? Los propios vecinos te cuentan, dicen, no, acá no vives. Digo, eso también es muy curioso, yo no lo escuché en ningún otro lugar del país, digamos, que no variaron la puerta equivocada, van a buscar al tipo equivocado. Me llama la atención. Ocurre muy seguido, como vos decís. Bueno, tiene que ver también con un poco la poca profesionalidad de los sicarios, de alguna forma. De hecho, si los sicarios estos hubieran sido realmente profesionales, lo hubieran matado y hubiera sido una tragedia, ¿no? Seguro. Lo de hoy, porque encima estaba con los chicos y con todo lo que había alrededor, otros padres dejando a sus hijos y bueno, todo el movimiento que implica la entrada de un colegio, que es un colegio importante, un colegio grande de un barrio importante de Rosario. Ahora, Damián, la percepción que tenemos desde acá, los periodistas que seguimos los temas policiales, es que en este momento en Rosario le puede tocar a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Es así? ¿Es eso lo que sienten ustedes? Es la misma percepción que tenemos nosotros y la misma percepción que tienen los rosarinos. Mira, nosotros en el medio que yo trabajo, en Televisión Litoral, hicimos a fin de marzo una encuesta con muchas aristas vinculadas al tema seguridad, y una cosa que era increíble era que solo el 4% de los encuestados nos decía que transita por la ciudad sin miedo. El resto, con más o menos miedo, todos dicen temer. Y eso es lo que está pasando en Rosario, ¿no? La violencia se ha convertido en una cultura ya, es decir, cualquier diferencia, cualquier conflicto se dirime a través de la violencia. El lenguaje de las balas es tan cotidiano que hoy un montón de chicos lo vieron en la puerta de su escuela y siguieron dando clases como si nada. Pero bueno, además es esta sensación de que incluso se está hablando mucho. Hace poco salió en La Nación una nota muy interesante de Germán de los Santos, de que los propios empresarios, ante esta situación de la seguidilla de extorsiones y balaceras a comercios y a locales industriales, se están armando. Es decir, se están armando y estamos, me parece, a un paso de una verdadera hecatombe en Rosario. Ahora, Damián, esto que decíamos al principio de que se confunden de víctima, que balean a una casa que no es, ¿tan rústico es el narcotráfico, la violencia del narcotráfico en Rosario? Es muy rústico, tal cual. Ese es un adjetivo perfecto para describir cómo se mueve esta suerte cómo se desarrolla esta guerra de bandas, que en principio fue la que generó la ola de violencia en Rosario y que ahora ya pasó a esta otra mecánica donde aparecen las
las balaceras extorsivas como un hecho cotidiano. Porque siendo Y tan realmente rústico se parecería mueren- que con un poco de inteligencia, Sí, siendo sí, tan rústico, no ¿Cómo no no es el puede cartel de resolver? Sinaloa. Pero vos- Claro, yo pienso que no Pero puede mismo resolverse. lo ves en el video de lo de hoy. Es decir, en el video de lo de hoy, cuando ves a 3 tipos escapando en una Claro, moto. en una moto, sí, sí, sí. O Es una incluso el escena propio rústica, Cantero, ¿no? Que absolutamente supuestamente es el Pablo Escobar de Rosario. Lo ves a Cantero y decís, no puede ser el Pablo Escobar de Rosario. No, Es que no, es que no tienen ese nivel de organización y sofisticación que tienen las mafias, digamos, más desarrolladas. Claro. Son, en todo caso, es decir, pequeños núcleos que intentan imponer un lenguaje mafioso y lo consiguen en gran parte por lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? La inacción de la fuerza de seguridad. Gracias, Damián, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, qué dato nos dejó Damián, ¿no? De empresarios armándose también para buscar defenderse, ¿no? De esto que mencionábamos antes, que lo contaron en vivo en TN, extorsionados, todos los meses ni que pagar, si no. También la Cámara de Empresarios de Rosario está trabajando en armar un protocolo frente a las extorsiones, a ver cómo responder ante la extorsión que saben que tarde o temprano va a llegar. Y de la mano de esto, una violencia que va en aumento. El año pasado fue récord en homicidios, en lo que va de este año ya están en 95 asesinatos. Recién dijo 2 muertos hoy. Sí, 2 muertos solamente hoy, y ya te darás cuenta, Franco, que ni siquiera lo comentamos como noticia, porque es tremendo. se da una Sí, situación el ejército. que hace difícil. Bueno, habían El dicho que iban a ejército, mandar dijo Alberto que iba a ir al ejército. al cuerpo de ingenieros. Ahora vos fíjate que esto que decíamos temprano con los deliveries en la provincia de Buenos Aires, que cuando le roban una moto, ellos mismos se ponen de acuerdo para buscarla. Claro. Digamos, los empresarios mismos se están poniendo de acuerdo para ver cómo hacen para defenderse. El Estado no está más en ningún lado. Bueno, eso Es lo que tiene eso. que ver con la conversación inicial del programa, ¿no? Totalmente. Que teníamos, el gobierno está distraído en que vaya a saber en qué, ¿no? En las candidaturas. Aníbal Fernández, que estaba peleándose en Converni y todas estas cosas, dijo que se marcaban los gendarmes, le criticaba a Perotti, se sacó una foto con Perotti, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Vos qué estás viendo de los gendarmes? Nada. Entonces, el gobierno tiene que enfocarse en estas cosas, pero está claro, están distraídos, ellos mismos saben que se van en Yo diciembre. no sé si no lo llevan del conurbano a Rosario, ¿viste? Van, le sacan la foto de Rosario, después vuelven al conurbano. Claro, pero en el conurbano le preguntás si los intendentes están diciendo, mándenme gendarmes, mándenme los policías egresados de la policía que no sabemos dónde los tiene Los mandaron, Bernie. Pablo, la ruta 3 a los gendarmes. Pero Puede cuando ser- le preguntamos a los gendarmes que fueron al operativo de presentación donde estuvo Aníbal Fernández en Rosario, muchos de ellos te cuentan que fueron hasta Rosario, que se mostraron en el acto y después le dijeron vuélvase a su destino original, vuélvase a San Nicolás, al lugar donde estuvieran Lo que apostados. vos O decías, sea, es Franco, bastante van para ficticio sacarse todo. la foto y mostrar en un acto que algo está pasando, pero... Cuando no se está haciendo Como nada hicieron con real. los patrulleros, ¿viste? Que los llevaban a desfilar de acordás esa municipio nota de en Rodríguez? municipio. Usaban No es que los mismos estamos patrulleros. dando- Me parece que también es esto de el territorio tomado por estas organizaciones narcos, Rústicas, lo increíble es que son rústicas. pero cuya principal fuente de ingresos tiene que ver con el narcotráfico. Es un fracaso de muchas instituciones, de la dirigencia política, de la justicia, de las fuerzas de seguridad. Rosario, Santa Fe, con una cantidad de cargos vacantes de quienes tienen que investigar, perseguir y condenar a quienes están detrás de estas organizaciones. Y ahí también está responsable la política, que tiene que tomar esa decisión de designar a esas personas. Digo, es un gran fracaso de las instituciones y es un territorio tomado claramente. Bueno, aflojemos un poco que Diego Seckman va a decir, sí, Franco, estás muy serio, Para un ¿qué estás poco, haciendo? para un poco. Mañana vuelve Diego con solo una boca. ¿Chocolates? Ay, no llama, No trae chocolate, no entra. Tiene que traer chocolate. Ah, ¿Está llamando verdad. Diego? ¿Estará llamando Diego? A ver. A ver. Diego va a traer chocolate. Y por ahí. Hola, hola. No tenés fe. Hola, no, Diego. Buenas noches. Opa. No, José Luis Espartero. Hola Franco, ¿cómo Hola, José estás? ¿Cómo está, diputado? Supongo que estás cansado como yo de cobrar en billetes Sí. de pesos mugrientos que no te sirven ni para comprar un kilo de helado del Berreta. Exactamente. Un para arriba. ¿A vos te ¿eh? parece? El otro día fui a comprar sanguchitos de miga porque cumplía años un sobrino. Compré una docena de palmitos y otra de crudo y queso y me gasté 10 lucas. 10 lucas. 10 luquitos, sí. ¿Vos entendés el nivel de chavismo en el que vivimos? Coincido. Hay que poner 10 billetes de mayor denominación para unos míseros triple de miga. Así estamos. Al final no fui un carajo al cumple de mi sobrinito y me lo morfé yo en casa. Porque estoy harto de alimentar zánganos improductivos. ¿Cómo no fue el cumpleaños por unos sanguchitos? Seguro se hace de la cámpora el pibe.
Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Ayer trajo Lo que un te billete, quería decir es un billete de que un sí, peso. mientras ponía un hornerito sobre hornerito en el mostrador del panadero, como si estuviera comprando un televisor, se me ocurrió una idea, el peso libre, libre de sindigarcas, de políticos chorros, libre como yo, como Alberdi, libre como el viento que hace 30 años me voló las chapas. Y así quedé. Más Como el pelado sol que cuando bolsillo de amanece. jubilado. Sí, por eso les vengo a presentar los nuevos billetes del peso libre. A ver. Bueno. A Los ver. quiero compartir con todos ustedes. Mirá el primero. A ver la primicia. Bien, Bueno, bien. este está más cantado que el hit de Muchachos. Sí, es el billete con el que nos volvemos a ilusionar. Tengo estimado que va a servir para comprar una bubucela y una bandera, porque ahora me agarró un ataque de soberanía. 10 pesos no existe más, 10 No, pesos 10 hoy. pesos. Claro. Pero son 10 nuevos, pesos, ¿qué? Estos son 10 pesos nuevos, libres, claro. 10 son pesos libres. libres, claro. Pesos libres. Esto es para Ah, llevarle la contra al dolarizador de Milei. Bueno, Claro. con la cara de Messi, suponemos que se va a revalorizar. Vamos a este otro, mirá. Este te va a gustar. Muy bien. La coca. Este ya viene más suculento como me gusta a mí. Quiero tetas. No, ¿qué pretende sí. usted de mí? Sí. Martín Tetaz dice te quiero, yo digo quiero tetas. Es un homenaje a la Coca Charlie de su película Carne. Va a servir para 2 kilos de asado aproximadamente. Y la gente que labura, no los vagos, Sí. puedan dejar la polenta. Bueno. Muy ¿Eso te bien, muy gustó? literal el billete, muy Una mayor literal. Literal. denominación. Sí, Sí, 20. basta ironía. Vayamos a lo literal. Ahí, directo. Vamos a este, puntín al A ver. arco, mirá. El Potro Rodrigo. Este me Potro, encanta. 50. Como antes de fin de año se viene el Rodrigazo, en este caso va a ser el masazo. No diga eso. No sea profeta del odio. Pensamos en hacer algo que nos haga tener memoria. Ro. Sería el No, Rodrigo, no, ese carajo. no. Sería el masazo en este caso, ¿no? Claro, claro, Sí, dijo eso. masazo. El cuartetazo. Y por se último, ¿Y mirá el de 100. ¿Qué tendrá? Mirá el A de ver. 100. A ver. Ahí está. viene. Es el que más me Calabozo gusta. y bala. Soy bala. No. Para que los chorros piensen muy bien antes de robarse uno. Cárcel o bala. Se acabó la joda, ¿quedó claro? Muy bien, cambiamos los animalitos frase por un de- billete que dice Sí. calabozo y bala. Ya está. Está bien. ¿Qué Listo. compramos con este de 100 pesos libres, Spert? Una tobillera. Pistola Taser. Pistola Taser. Sí. Una para cada ciudadano, ¿eso quieras. está pensando? Una para cada uno, sí. Bueno, está moderado, porque antes pedía solo bala, Sí. ahora calabozo y bala, por lo menos está la opción. La de la taser es- detención. Y la taser La que taser. Vos tenés miedo que yo asuma como presidente y se te acabe el material para tu programita de policiales, ¿no? No, ojalá hubiera ¿Eh? seguridad y espero. Lo que pasa me parece que su bueno, fórmula no entonces es muy efectiva. apoyame. No me vengas con eso, no me vengas con eso. Apoyame entonces. ¿sí? ¿Qué hace? Con esos billetes encima. Bueno, Spert. Que valen más que los que tenés en el bolsillo. Eso seguro. Eso. El de Messi, Cualquier billete alguien vale lo va a más. querer. Pero se dan cuenta, les hago un esfuerzo creativo y ustedes sí lo toman. ¿Se dan cuenta que se merecen 100 años de populismo ustedes, planeros? Ya vamos 20, Spert. Ya vamos No, 20. que vuelva Sheinman, porque la verdad... Mercurial es Se un tomó tibio. vacaciones de ustedes, se tibio tomó Mercurial. vacaciones de un panel planero y populista que quiere vivir con esta moneda que no vale nada. Bueno, así estamos. Aquí estamos. Gracias, Spert. Buenas noches. Gracias Ay, por el Dios. piropo. Chao. Bueno, te digo que de 100 años vamos 20 de populismo. Sí, Tampoco, no estamos tan lejos. No Sumados estamos tan de lejos. Se van Santa sumando. Faltan 80. Se cuentan de a uno, se cuentan de a uno. van dando. 140. Bueno, nos vamos a meter con una historia que habrán escuchado, que generó muchas dudas y que tiene que ver con la plata de todos nosotros, en muchos casos con el dinero a futuro, ¿no? Los futuros jubilados. ¿Cobraremos algo? ¿Quedará algo? Bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, tomó la decisión de utilizar los bonos del ANSES. Entonces vamos a escuchar la palabra, en este caso, de un especialista de la Universidad de Buenos Aires para saber si finalmente avalaron o no el canje de bonos del ANSES. Así que está invitado con nosotros, le agradecemos que haya venido. Julián, bienvenido, gracias por estos minutos. Vamos a presentarlo correctamente. Julián Leone. Leone, gracias Julián, gracias por venir. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches, gracias. ¿Hay aval o no hay aval de la UBA a lo que pidió Sergio Massa?
Bueno, técnicamente lo que nos llega del Ministerio, la Facultad de Ciencias Económicas, son 2 consultas técnicas sobre las cuales se hace una respuesta y básicamente el informe no implica ni un aval ni un no aval, no habilita ni no habilita la medida. Es una respuesta puntual y específica a una medida integral que básicamente tiene 2 aristas grandes. Una primera parte es una operación de canje de títulos públicos entre organismos públicos y el propio Tesoro Nacional. Una segunda parte de la medida, que quizás se hable un poco menos, tiene que ver con la venta o la cesión de títulos públicos a manos privadas. Claramente esas 2 medidas tienen consecuencias muy distintas, ¿no? Yo no termino de entender muy bien la historia. Por ahí Ceci puede aclarar un poco, digo para la gente, porque nos pasa mucho que por ahí no terminamos de entender. Digamos, el ministro, ¿qué quiere hacer con esa plata? ¿Quiere, digamos, canjear esos bonos que hoy están en manos de organismos públicos y venderlos? Lo que quiere Massa es cambiar los bonos en dólares de denominación extranjera que tienen los organismos públicos por bonos en pesos. Entonces, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES o el Banco Nación o cualquier organismo público que tenga un bono, tenga sus pesos, los haya transformado en un bono del Estado Nacional nominado en dólares y en ley extranjera, se lo cambia por un bono en pesos. ¿Qué hace con eso? Baja la deuda extranjera de alguna manera, ¿no? Baja la deuda externa nominada en dólares, pero también se hace de bonos que le van a servir para intervenir en los dólares financieros, ¿no? Se hace de herramientas para darle liquidez al contado con liquidación. Entonces se la va a gastar y demás. Ahí. ¿Qué es lo que quiere hacer con eso? Frenar el valor del dólar. Ahora, Julián nos puede decir qué quiere decir eso en términos de deuda externa. Te cambio pesos por dólares. ¿Me los cambiás? Lo primero para aclarar es, estamos refiriéndonos a la primera parte de la medida, que es una operación de canje entre un organismo del Estado, en este caso puntualmente el FGS, el Fondo de Garantías, que tiene un rol protagónico, y el propio Tesoro Nacional. Lo que nosotros primero mencionamos es, en primer lugar, dejar algo en claro, ¿no? Que es que el stock del FGS no tiene que ver con el flujo, con el pago periódico de los saberes previsionales. No, quien en la Argentina paga los saberes previsionales es el propio Tesoro Nacional. Bajo el sistema de reparto que hoy en día tenemos, eso se financia con fondos contributivos y no contributivos, básicamente con tributos que hacen a la nómina salarial y con otro tipo de impuestos. Pero es el Estado Nacional quien tiene el rol del pago a los jubilados. En ese sentido, digo, cuando uno mira tal cual el sistema de reparto está planteado, el FGS es como una suerte de subdependencia del Estado Nacional. Es un organismo, es parte del ANSES. ¿Cuánta plata tiene ese fondo de garantía, el FGS? ¿Cuánta plata tiene? Me parece que más importante que el monto, que es sujeto a las valuaciones diarias que uno puede llegar a ir viendo, lo importante es destacar que más del 70% del fondo está nominado en títulos públicos, con lo cual es el Estado colocando deuda a sí mismo. Lo llenaron de papelitos. O sea, ya pasó, ya ocurrió, ¿eso me decís? Claro, está lleno de papelitos, ahora le quieren cambiar el tipo de papelito que tiene. Pero yo lo que le quería preguntar a Julián es qué pasa con la deuda, digamos, porque en definitiva, una cosa es que vos le hayas pedido plata prestada a tu mamá o a tu tía, que le hayas pedido desde el Estado a otro organismo del Estado, y otra cosa es que esa deuda ahora pase a manos de un privado. ¿Cuánto cambia, digamos, el riesgo para la Argentina de que esos bonos ahora pasen a manos de privados, que es lo que quiere hacer Massa? Es muy buena la analogía, porque una cosa es lo que pasa al interior del sector público consolidado, que básicamente tiene un efecto neutro, que es un poco lo que nosotros mencionamos en el informe de cara a lo que es el propio pago con los jubilados y otras dependencias. Distinto es la segunda parte de la medida, donde uno lo que termina realizando es un aumento de la deuda pública en moneda extranjera. Y el punto no es solamente el aumento, sino a qué precio vos lo terminás haciendo. Esta cesión de títulos se termina convalidando a precios muy por debajo de la par, y eso tiene una contrapartida en retornos en moneda dura sumamente elevados. Por ejemplo, hoy tuvimos una devaluación importante, ¿no? 420 pesos por dólar. ¿Eso ya impacta? Digo, vos canjeaste bonos en dólares por bonos en pesos. ¿No te impactó ya la devaluación? No te podría asegurar que esto tenga un impacto inmediato o si uno pudiese ver una correlación entre una medida y la otra. Lo cierto es que ahora, como, digamos, si ahora dejaste bonos en pesos, ¿por qué no te impacta? A ver, la medida recién se está comenzando a instrumentar, con lo cual hoy recién hubo un anuncio. Sí es claro que la medida tiene 2 objetivos, bien lo mencionaban. Por un lado,
alentar una reducción en tipos de cambio alternativos, y una segunda y no menos importante, que es habilitar una nueva fuente de financiamiento en un contexto donde las cuentas fiscales van a tener un año. ¿Y como medidas son buenas, son eficientes, son riesgosas? ¿Hay algo de esto que ustedes le hayan observado al ministro de Economía? El informe técnico que nosotros realizamos es básicamente una descripción técnica de lo que implica la medida. El análisis prospectivo, cuando uno tendería a realizar un pronóstico, indicamos nosotros que requiere un análisis macroeconómico integral que debe incluir un montón de variables que no son contempladas en el informe por obvias razones, porque la pregunta que nos llega desde el Ministerio es absolutamente acotada a preguntas puntuales y con supuestos dados. Entonces, el análisis prospectivo requiere un análisis mucho más amplio y aparte excede la propia institución como universidad. Nosotros no somos quien para generar una recomendación de política económica, sería Julián, una intervención distinta. Vos y quién más analizaron eso que les mandó Massa. Quienes estuvimos a cargo de la coordinación de la respuesta fuimos tanto quien suscribe como Daniel Miliá, que es otro profesor de la facultad. ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Por qué el Ministerio de Economía les manda a ustedes? ¿Por qué resultan? Porque obviamente no es una compulsa ni nada. ¿Por qué les llega a ustedes? El Ministerio en realidad no es que nos envía a nosotros. El Ministerio le envía a la Facultad de Económicas. Hay una carta pública que le hace el ministro Massa al decano de nuestra facultad. El decano encomienda eso al área de asistencia técnica, que es el área encargada usualmente de dar respuesta a organismos públicos y privados con cualquiera de las inquietudes que se puedan llegar a tener. Eso pasa al Consejo Directivo de la facultad, máximo órgano y el cuerpo de toma de resolución en lo que es la Facultad de Ciencias Económicas. Uno de los consejeros directivos, que además es el director del Instituto de Economía de la facultad, valga la redundancia, digo, uno de los institutos más importantes de la región de economía, que me propone a mí y a Daniel como coordinadores de la respuesta al ministerio, y eso es aprobado por Pero sin poner en duda la calificación de todo lo que vos contás, acá hay dos cuestiones. Uno es, las miradas van hacia quien es el vicerrector de la UBA, que es Emiliano Jacobiti, un hombre de radicalismo, pero con relaciones con Massa. Y la otra, con que, si no me equivoco, vos formás parte de la cátedra de Matías Tombolini, hoy secretario de Comercio Interior y hombre de confianza de Massa. Entonces digo, ¿dónde está la relación política? Vos sos muy técnico, pero te quiero que te corra. ¿Dónde está la relación política acá, en todo esto? Permitime hacerte una aclaración y te agradezco el comentario. Yo, por mi parte, soy profesor adjunto regular de la universidad, con lo cual quien me designa es un concurso público por oposición y antecedentes, y es el Consejo Superior el que me encomienda a mí como profesor adjunto. ¿Son compañeros con Tombolini? Yo soy parte en una de las materias y en una de las cátedras donde yo participo, la integra también Matías Tombolini. De hecho, es uno de los titulares. Ahora, permitime aclarar que yo hace más de 10 años que doy clases en la facultad, pertenezco a varias cátedras y materias. Incluso me sumé, di clases en la cátedra de Matías Tombolini antes de que él fuera funcionario. Y en ese sentido, digo, mi trabajo a diario se relaciona con cientos de docentes e investigadores, donde todos tenemos, digamos, trabajos conjuntos, investigaciones conjuntas, muchos de los cuales fueron funcionarios del gobierno pasado, de los anteriores, de este gobierno, y probablemente van a integrar gabinetes de los próximos gobiernos sin importar el color político. Con lo cual, ¿esta respuesta fue aprobada por el Consejo? ¿Ustedes tienen que presentarla al Consejo o directamente dieron la respuesta al Ministerio de Economía? Nosotros generamos la respuesta con el aval. Obviamente todavía no terminó de pasar por el Consejo Directivo, pero se la informamos a las autoridades pertinentes, obviamente, ¿no? Quien contesta es el área de asistencia técnica, no es una contestación personal. No es que yo, como profesional, contesto directamente al ministro, sino que se lo hace en forma articulada desde el Centro de Asistencia Julián, me Técnica. quedo con un sabor de falta de claridad, ¿no? Como que, ojalá que no quede manchada la uva con algo, ¿no? Con una presión del gobierno nacional para que ustedes digan que efectivamente avalan este canje de bonos, ¿no? Que no sabemos cómo va a terminar tampoco, pero viendo un poco la historia argentina, algunos nos imaginamos. Es que te vuelvo a repetir, Franco, de ningún modo esto es un aval o no un aval. Respecto al punto de la operación de canje, nosotros lo señalamos claramente. O sea, bajo un esquema de sector público consolidado, es el Estado colocándole papeles al resto del Estado. Y con respecto al tema puntual de los saberes jubilatorios, vuelvo a repetir, el stock del FGS no tiene que ver con el flujo del pago previsional. Suele haber una confusión en torno
al decreto de constitución del FGS, que lo primero que te menciona como objetivo es atenuar el impacto financiero, hacer básicamente de fondo contracíclico. Pero cuando uno mira a más de 15 años de su constitución, no tuvo un rol de cubrir insuficiencias en el financiamiento ni en garantizar o preservar los saberes jubilatorios. Con lo cual, a nivel de sector público, esta medida es neutral, a nivel de sector público consolidado, pero no por ello dejamos de advertir que se está aumentando la deuda pública en dólares a tasas que son llamativamente altas. Gracias, Julián Leone. El cargo está bien, subsecretario de Investigación en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias. Gracias, Julián, por haber venido. Bueno, ahí está la historia del tema jubilaciones y demás. Ceci, además, que tiene un antecedente que ya, digamos, este gobierno lo hizo, ¿no? El de Cristina, el de Vudú, de quedarse con la plata de las AFJP. Digo, que yo creo que siempre hay que mencionarlo. Fue muy rápido, ¿eh? Hicieron así y se quedaron con los aportes voluntarios, no solamente con la caja de las jubilaciones. Mucha gente que ha hecho aporte voluntario todos los meses dijo, ¿sabes qué? Un poquito de mi sueldo lo voy a poner para mi jubilación futura. Y la manotearon y inventaron esto del FGS. El FGS está armado con ese. El FGS está armado con el patrimonio que tenían las AFJP. Por eso ahí hay acciones de muchas empresas. Ahora, también es cierto que nunca se tocó porque eso es lo que le garantiza. Como ahí hay muchas acciones y hay participación accionaria importante en algunas de las empresas más importantes de la Argentina, es lo que le permitió al gobierno poner directores por el Estado adentro de las empresas y estar adentro de la cocina de la reunión de directores de casa. Nunca un gobierno kirchnerista va a vender esas acciones. Con los bonos sí se meten, con las acciones no. Con las acciones no. Bueno, viste que uno no sabe tanto de economía, pero sabe que le falta plata, que algo le falta. Viste que le sacaron unos mangos de cuando nos ponen muchas palabras nos están durmiendo por algún lado. Sí, y cuando vas a revisar tu cuenta decís, che, mirá, no pero estaba. Es muy importante lo que están subrayando ahí, porque desde la UBA. Porque hay una cosa que está diciendo. La palabra aval la puso la Gacetilla del Ministerio de Economía. Claro, no la dice en ninguna línea. Para mí la UBA se prestó también. En ninguna línea la dice el documento de la UBA. Y lo que están diciendo es, ojo, porque aumenta la deuda externa y la deuda externa en dólares de la Argentina con esta medida y de alguna manera, indirectamente, aunque el Ministerio de Economía lo haya negado, están tomando deuda a más del 25% en dólares. Un disparate total. Vamos a algo que está ocurriendo ahora en la calle, sí, porque comenzó el paro de colectivos, que tiene que ver con la situación también de la Argentina. No es un paro de choferes, ¿no? Esto es una novedad. No es un paro de choferes, es un paro de empresarios del transporte que no están recibiendo las famosas compensaciones o subsidios que el gobierno nacional le viene dando desde la época de Néstor Kirchner y Ricardo Jaime, que inventaron los subsidios al boleto de colectivo. Antes la gente pagaba el boleto con su sueldo, después inventaron los subsidios a las empresas de colectivo y ahora te paran los empresarios de colectivo, te paran el colectivo y dicen, mira, con lo que vale la tarifa no nos alcanza, el gobierno no nos paga los subsidios, paramos todas las líneas de la 1 a las 199, de las 9 de la noche, ojo que creo que dura hasta las 5 de la mañana, ¿no? Y el miércoles tenemos paro a la tarde. Sí, ¿no? Franco, y todo en un contexto donde la inseguridad en los colectivos no se ha solucionado. Hay 2.700 millones de pesos que supuestamente le dieron a las empresas para dotarlas de medidas de seguridad que nadie sabe a dónde fueron a parar y las medidas de seguridad en los colectivos no aparecen. Hoy a la mañana en Moreno fue atacado otro colectivero, le robaron las zapatillas, la alianza, los 1.000 pesos que tenía en el bolsillo. Esto sigue y no hay ninguna luz que muestre que esto se va a solucionar, todo lo contrario. Bueno, este es el horario de ustedes, trabajan toda la noche. Yo a esta hora ya terminé de cenar, chicos. Ya terminé de cenar y todavía no lo hice. Qué suerte que tenés. ¿Quién pudiera? Está Pietro Sorba con nosotros. Vuelve al programa TN. Pietro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Feliz de estar acá con ustedes. Arrancás el viernes a las 22 en Ahí TN. estaremos. El viernes arranca la tercera temporada de Historias Ricas. Un honor tener la posibilidad de trabajar en esta pantalla. Muy contento de seguir con esta aventura, con esta... no es un juego, sino es algo más profundo, más interesante. Esa idea de encontrar personas, conocer sus historias y utilizar la comida como catalizador, como medio para entender un poco más qué pasó con estas personas que en muchos casos llegaron desde otro lugar o tienen ascendencia distinta a la nuestra. Así que
Muy interesante, estoy muy contento. Y ahí hay capítulos que son realmente muy jugosos y golosos. ¿Qué vamos a ver? ¿Y de qué? El viernes pasta, vamos a hacer un especial sobre pastas. Está muy bien. La idea es entender por qué comemos pastas, de dónde vienen. Que son ricas, Pietro. Sí, son ricas. ¿Por qué son ricas? Pero ¿por qué llegaron? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué nos gustan tanto? Y bueno, fuimos visitando 4 lugares y cada uno con características especiales para abordar el tema desde diferentes ángulos. ¿Adelanta algún lugar Claro. que te haya sorprendido o Una que te pasta. gusta? No, por ejemplo, fuimos a una asociación de inmigrantes italianos donde realmente encontramos personas que todavía hablan en italiano o con un acento italiano muy fuerte, y ahí se reúnen las personas, digamos, más ancianas de esa asociación, elaboran la pasta todos los domingos por una cantidad ¿Son muy enorme de diferentes las personas. pastas italianas que las pastas que comemos nosotros? En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, las pastas secas son bastante diferentes. ¿Por qué? No aguantan la cocción acá. Evidentemente es un problema de materia prima y de elaboración, del secado de la pasta. Mientras en la pasta fresca no hay muchas diferencias en cuanto a la textura. Hay diferencias en relación al formato. Por ejemplo, en Italia se utiliza mucha menos masa y un poquito más de relleno. Hay más equilibrio entre la masa y el relleno. Acá, por ejemplo, la masa es muy espesa. ¿Hay alguna pasta que no haya llegado a Argentina que sea popular en Italia? Los formatos secos seguramente. Acá hay mucho menos. Y no, la pasta fresca más o menos son las mismas. Y, por ejemplo, las casas de pasta son exactamente iguales. Comemos. Eso es fabuloso. El formato de venta, decís, Es exactamente típico. igual, o sea, la misma historia. Domingo a la mañana, la cola Hola. para comprar, o sea, es exactamente, pero igual. Cada uno a la de su barrio. No. Es exactamente igual, Y a es Pietro Sorba, emocionante. cuando va a comer este lugar, ¿dónde queda el que nos dijiste recién? Que quiero ir, obviamente, que se habla en italiano. En el partido de 3 de febrero. 3 de febrero, iremos ahí con Diego Valenzuela. ¿Cuál te gusta a vos? Porque estamos mirando esos platos, a nosotros, Franco siempre tengo come un hasta ahora. hambre. Ahí nosotros no. están. ¿Cuál te gusta a vos? Yo prefiero pasta seca en general. Mira. Porque es más sencilla, no tiene huevo, etcétera, etcétera. Por supuesto me gusta la fresca. Y con condimentos livianos. No me gustan los condimentos muy pesados. Que le tapen. ¿Qué tapen sabor o qué? O sea, porque me gusta realmente Aglio, el olio. sabor de la pasta. Aglio, olio, peperoncino, con verduras, pomodoro, o sea, tomate y albahaca. Esos son los condimentos que me gustan. Y ayer fue el día del Malbec. ¿Con qué vino lo maridás? Muy bien. La pasta? Muy bien, de León. El hambre que nos está Cintas dando con de León. boloñesa. ¿Cómo? Una salsa boloñesa. Que es el uno. O con un Claro. estofado, pero va muy bien con la carne, con algún tipo de carne, con cordero, carne vacuna, cerdo, etcétera. Funciona. Pero en el programa vas a hacer eso que haces vos perfecto, que es explicar la receta con cada cosita y esta cosa se cocina de esta manera. Yo no sé si y lo hago esta perfectamente, temperatura. pero Sí, lo intento haces hacerlo perfecto. de una manera simple para que se entienda. La gastronomía tiene una ventaja en relación a otras temáticas. Es un lenguaje que más o menos es compartido por todos, se entiende bien, todo el mundo entiende. Sí. Por ejemplo, economía es un lenguaje mucho más técnico. Hay otras personas que escuchan y no sé, se quedan perplejas a veces. Con la gastronomía sucede, es diferente. Pará, Porque es un- si a vos te pasa con la gastronomía que no entendés. A mí sí me pasa, A mí me sale mal el agua hervida. Cecilia cocina bien, no lo dice, pero Mentira, cocina bien. mentira. Cocina bien. Entonces, bueno, la idea es utilizar ese lenguaje, como decía, para contar las historias y aprovechar de las charlas con Diego Valenzuela para hablar de las historias, lo que hay realmente detrás desde el punto de vista histórico. Eso lo hace él, por supuesto. Y de mi parte, bueno, intento sumar información histórica vinculada a los productos. ¿Y qué más se viene además de pastas? Porque ya con pastas nos tentaste un montón. Seguramente ¿Qué más viene? vascos, Estados Unidos, Reino Unido, Japón,
Brasil, hay mucha de esa gastronomía que está hoy en la Argentina, digamos. Toda la gastronomía que nosotros mostramos están en el país. Y esa es la riqueza, creo, de este programa y del país. O sea, quiero decir, tenemos la suerte de poder disfrutar de todas estas situaciones. Pero cuando uno piensa en comida de Estados Unidos, piensa en hamburguesa nada más. También, sí. ¿Hay algo más? Los ribs. Están las carnes asadas, están los aderezos. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de aderezos de Estado que tienen un origen norteamericano. ¿Cuáles? Ketchup, salsa barbacoa, tabasco. ¿Sos fan de eso, de ponerle aderezo, o el aderezo le quita el sabor propio, por ejemplo, de una buena carne? Que acá tenemos una carne exquisita que decís, le pones algo. En algunos casos me parece que no está mal. Si nosotros agregamos, por ejemplo, a nuestro asado el chimichurri, no veo por qué no podemos agregar, por ejemplo, una salsa picante, una barbacoa, que no sea un chimichurri. Hay gente que le pone mayonesa, Pietro. Hay gente que le pone mayonesa al asado. Bueno, yo la repudio, por eso ya es tampoco. Al asado frío, a la madrugada. Eso al día siguiente. Al asado frío para desayunar con al día mate. siguiente, Sí, está bien. Eso es mucho. Así que la idea, bueno, es disfrutar de todo esto con ustedes, con los televidentes y, bueno, haber tenido la posibilidad de encarar esta tercera temporada, la verdad que es un logro. ¿Y asado? ¿Asado? ¿Hay un momento del asado? No, porque lo hicimos con carne, hicimos el año pasado. Claro. Y además carne, todos los argentinos son grandes expertos de carne. Nosotros no podemos meternos. Hay una discusión sobre el punto de la carne, ¿no? Ahora está de moda comer la carne cruda, para mi gusto. Es la comida de la carne cruda. ¿Vos cómo te gusta la carne? Bueno, es un dilema eterno. Ahora voy a recibir... estás condicionando, León. Una valanga de comentarios. Sea libre. Es un genio. Pero voy a defender mi posición. A ver. Sí, claro. Entonces, Argentina tiene una materia prima extraordinaria. Sí. Entonces, hay que mimarla. Entonces, si queremos mimarla, no la podemos cocinar en exceso. ¿Por qué? Porque no respondió, ¿eh? Porque si la cocinamos en exceso, pierde toda la humedad, pierde todo el jugo, pierde todo el sabor. Ahora, yo entiendo que evidentemente existen personas que no pueden, o sea, eso para ellos no importa, y bueno, y siguen con su planteo. O sea, ¿cómo es acá? ¿Cuánto jugoso? ¿Cuánto? Es jugoso. Podríamos haber pedido, ¿no? Yo voy a punto. No, jugoso. Pero depende cuál es el quemadito por afuera y adentro jugoso. Un poquito más seco para mí. Tiene que tener un poco la carne, un poco de humedad. O sea, cuando uno corta, una cosa así levemente rosada, un poco de humedad, y ahí va. Para mí le falta. Pero tampoco que esté una vivo. suela. Pietro, no, eso. Porque lo que planteaba Pablo es que hay gente que cada vez eso está es para consumiendo... superhéroes. Sí, Eso es para claro. superhéroes. La carne casi cruda. No. Adrián Ferrán, ¿no? Que es muy habitual en otros lugares del mundo y acá no. Ferrán, que vino los otros días. Ferrán Adrià. Ferrán Adrià, siempre me sale error. Bueno, tuvieron un privilegio, estar al lado de una de las figuras emblemáticas de la gastronomía del siglo. Sí, pero come la carne cruda. Bueno, hay que preguntarse por qué, Osvaldo. Entonces, Pietro, tenemos todos los inmigrantes trajeron su comida, se instalaron y demás, o hay comunidades que no ha permeado la comida acá. Los coreanos, por ejemplo. Ahora hay un montón de coreanos. Pero los coreanos lo que hicieron es empezaron a transmitir sus valores culinarios, porque ahora ya no están encerrados en su capullo. Y eso es fantástico porque tenemos la posibilidad de disfrutar de una cocina que si no sería desconocida para todos. Pero mantienen sus costumbres, mantienen el uso de sus productos, contrariamente a lo que pasó con otras colectividades como, no sé, la italiana, la española, la sirio-libanesa, etcétera, la alemana también, porque la alemana parece que no, pero aportó bastante. ¿Cuál de esas comunidades te llamó más la atención? O que sus sabores hayan impactado favorablemente. No vayas a decirle italiana. No. No frecuento italiano y no hablo en italiano. Me impactan las colectividades asiáticas. ¿Por qué? Porque para ellos ha sido un esfuerzo realmente... Pensemos solamente en la barrera del idioma. Claro. Es una cosa dificilísima. O sea, entonces, hasta llegar a un país tan lejano como Argentina, con costumbres realmente diferentes, un idioma que para ellos es incomprensible, costumbres culinarias
totalmente distinta, valores distintos. Bueno, entonces cuando uno observa esas historias, la verdad que, por lo menos de mi parte, existe así, se genera una emoción realmente especial. Con esto no quiero decir que los otros inmigrantes no hayan sufrido, no hayan tenido problemas, etcétera. Pero la verdad que, no sé, en mi caso, hablar el castellano, por más que yo lo siga hablando mal, pero hablar el castellano para un italiano con un poco de esfuerzo es algo posible. Pero para un japonés o un coreano, un tailandés, un vietnamita, hablar el castellano es otra historia. Se viene el frío, estos días. ¿Qué tips, legumbres? Ahí está, las lentejas, vamos. Volvamos. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque todavía es un producto accesible dentro de todo. Es un producto rendidor. Es proteína. Es proteína buena. Una vez que se hidrata, una legumbre duplica o casi triplica en algunos casos su peso. Entonces no está mal, quiero decir, es rendidor. No se necesita mucha grasa para cocinar. Recomiendo siempre utilizar hierbas aromáticas, especias. Agregar siempre una papa o papas dentro de ese guiso de legumbres, porque la papa, por un lado, aumenta el volumen y por otro lado genera una cremosidad dentro de ese guiso. Y desde ya no es necesario sumar toneladas de carne, chorizo colorado. Sí, no es necesario. Pero ya que estamos. Pero el guiso, si no tiene todo eso. Pietro, esa es la clase. ¿Cómo nos mantenemos, Pietro? Tenemos que ir a una pausa muy breve, pero tengo un par de preguntas más para Pietro. Quédate después de la pausa. Una de ellas, te la dejo para que vayas pensando, es... ¿Qué piensas de los insectos? De esta polémica que se armó alrededor del SENASA, ¿no? De consumir o de comer insectos, algo que me parece que no estamos muy acostumbrados. ¿No? Ahora me cuentas si uno probó. A mí invítame un asado. Pausa e insectos. Bueno, mil disculpas, por ahí hay gente en casa cenando, ¿no? En este momento, y vamos a hablar de esta propuesta del SENASA. Pietro, ¿insectos sí? ¿No? ¿Cuáles? ¿Cómo? Con calma, absolutamente sí. ¿Por qué no? Comemos chinchulines, quiero decir. Claro. Todo bicho que camina. Pero va a la parrilla, el chinchulín. El insecto también. El insecto se va a cocinar, claro. Te cambio la pregunta. Dijiste, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué tiene de...? Porque es un alimento. Porque hay culturas que los consumen sin ningún tipo de problema. En México se consumen, en Colombia se consumen. ¿Pietro consume? No, acá no hay, así que... Pero cuando viajo, sí. ¿Cuando viajas, sí? La semana pasada, no puedo revelar el nombre del restaurante porque todavía no están permitidos, pero en un restaurante mexicano de esta ciudad, o sea, me tomé un tequila con unos chapulines. ¿Con el gusano? No, unos chapulines. Son unos grillos. No, unos grillos. Salados. ¿Y estaban a punto? Estaban estupendos. Y eso es rico. Salados, o sea, cric. ¿No hay un queso que se hace con moscas? Hay un queso en Italia que se hace en la isla de Cerdeña cuya característica son los gusanitos y la gente los come con la cuchara. Entonces quiero decir, creo que uno tiene que cambiar un poco el chip. No te lo tienen que explicar. O no te lo tienen que explicar, o te tienen que presentar la cosa, uno la prueba y después dice, ¿qué era esto? Y bueno, y finalmente se da cuenta que no era tan Ojos que no ven, corazón que no siente. Es así. ¿No? Pero para nosotros culturalmente es algo que está realmente muy lejos de nuestra manera de ver las cosas, pero quizás en un futuro, ni siquiera tan lejano, por un tema de recurso, de alimentación, es posible que de alguna manera todo eso empiece a meterse dentro de nuestra comunidad. Bueno, en los 90 llegó el sushi y ahora nos tocaron los insectos. La langosta, pero verde. No se desesperen, todavía falta tiempo. Sí, ¿Y los bichos que se podrían comer existen en Argentina o hay que importarlos? Sí, claro, son bichos que están, algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Bueno, los grillos están. Los grillos. Así que bueno, podríamos empezar con eso. Bueno, comemos rana. ¿Son asados? Sí, se fritan.
Ah. Hay que freírlo. Pero grillo con tequila nada más. Con tequila, sin tequila. Uno mira la televisión y ahí... Nada. Como un grillo. Como un cornalito. En lugar de comer un cornelito, Lo un está maní, describiendo como un cornalito. Yo te digo que ya lo pruebo. Bueno, el viernes lo vemos. Bueno, cri. Por ahí mañana les trae Diego, le pueden pedir de Bariloche. No, chocolate. que trae. Chocolate. Bueno, nos vamos. Chocolate. Gracias, Pero no Petro. entra. No, el viernes gracias. a las 22. Viernes a las 22 horas los esperamos ahí. acá en Vamos. este canal maravilloso con Historia Rica. Maravilloso. Gracias, Lucía, Osvaldo, Pablo. Gracias a vos. Ceci, Gracias, Rolo. Franco. Y a Vos, todos ustedes Franco. en casa. Gracias Nos a vemos vos. en un ratito, a las 23 en TN de Noche. Ya está Nico Uñaski y Santiago Fioriti. Chau.